Muy buenas a todos y bienvenidos al cuarto capítulo del Anzuelo. Venimos de hablar con un Raúl, con Rust, y hoy vamos a hablar con otro, con Raúl el Pirata. Desde el inicio os vais a dar cuenta que el podcast es muy diferente, porque el Pirata, desde luego, de nutrición, pues no es la persona a la que yo más seguiría. No la seguiría en eso, y no la seguiría en otros bastantes temas en los que discrepamos bastante. Mm, Ha venido al programa por dos motivos. El primero, porque nobleza obliga. Y una persona que, con su trabajo habitual de pintor, y un trabajo, lo cuenta en el podcast, que es de manitas, ¿no? A lo Manolo y Benito, un día decidió ponerse a hacer documentales con otra gente, con la gente de Reignota, y hoy día cuenta con 6 documentales producidos y con una trayectoria que creo que la avala ya como una persona dentro de la generación de opinión interesante, ¿no? Yo, ya os digo, tengo muchas discrepancias con él, pero es el segundo motivo por el que también le voy a invitar, porque es una persona con la que me llevo bastante bien. Es una persona con la que hablo mucho, debato bastante, y tenga una opinión parecida a él o no. Ya veréis que durante todo el podcast yo a veces le voy planteando, le voy tirando miguitas para que él nos cuente. Es alguien que siempre me ha tratado muy bien y que con el que siempre me parece una persona bastante entretenida de escuchar en sus materias y poco, ¿no? Desde sus puntos de vista. Y por tanto he decidido que venga aquí. Podría haber venido a hablar con cualquier otro de Terra, pero como es con la persona que más tengo, por cierto, Terrenota, ya está, lo tenéis por supuesto, en los enlaces para los que queráis seguirlos. Creo que también es algo a escuchar y a tener en cuenta, ¿no? Al igual que hemos recomendado aquí otros canales divulgativos, pues creo que Terra es una gente que ha estado haciendo ya mucho trabajo en su línea de pensamiento y que a la hora de contrastar opiniones creo que son unas personas que ya se han ganado el ser ciertamente autorizadas. ¿De qué hablamos esta vez? Pues hablamos un poco de los propios documentales, ¿no? El cómo un pintor acaba haciendo documentales junto a otra gente que tampoco eran del mundo audiovisual, ¿no? Sino que fueron encontrando su camino. De lo que está pasando hoy día en España, en la política. Hablamos bastante de inmigración. También hablamos de por qué últimamente todo es inmigración. De si en un futuro va a ser inmigración o no, ¿no? De por qué. Y cerramos el podcast un poco con una pequeña disertación sobre cómo Josep Pedrerol y el Chiriquito han sido los precursores de las políticas al estilo salsa rosa de la política actual, ¿no? Esas tertulias políticas vamos, tanto él, bien, ahí sí que estamos de acuerdo, tanto él como yo, creemos que restan más que suman. No os voy a dar mucho más la chapa y os voy a dejar ya directamente con Raúl el Pirata. Muy buenas, Pirata, ¿cómo estamos? Apurando el café, Meren- el famoso café. Famoso café con leche, merendando. Me decía, no, tenemos esta semana, porque esto es riguroso y diferido, me acaban de decir. Me dice, no, pues esta semana tenemos uno de alimentación, me dice aquí el pesca. Dice, pero ese no estás convocado porque tú no sabes. ¿Cómo que yo no sé, tío? O sea, ¿cómo que yo no sé de alimentación? Claro que sí. Lo que pasa es que tú piensas que Sí. una alimentación buena y tal es eso, pues es, supongo, que las acelgas y cosas de esos. Pero yo te he explicado dos cosas. Una, que es una alimentación, y dos, que es un podcast. Así que deja de enseñar cosas a la cámara y explica qué es. Ah, que esto no va, es una Va en pantera vídeo, rosa. pero no tiene Ah, por... La va en gente vídeo. no puede escucharlo también en audio. De Escucha, ahí que sea un podcast. me acabo de comer una pantera rosa y es muy posible que a mitad de podcast me coma otra. Así para alimentarme bien. Pero esto ya, lo de comer y fumar en los podcasts ya es parte del personaje. Esto es reality, tío. O sea, es reality, ¿no? O sea, ¿para Sí, qué sí. vamos a esconder que la gente come, que la gente mea? El otro día meó Campos, se le olvidó dejar se le olvidó dejar el micro y se escuchó toda la... Pero bueno, que esto tampoco es nuevo. Esto le pasó a... Tú te acordarás, le pasó a Perico Delgado. En una etapa del tour se fue al servicio y no le desconectaron el micro y se oyó como cayó todo aquello. Lo que pasa es que, claro, nosotros nos oyen 4.000 y una etapa del tour, pues imaginaros, ¿no? Pero esto es reality, tío. O sea, ¿por qué no vas a comer? ¿Y por qué no vas a...? Si esto al final son charlas entre amigos que quieren echar el ratito bien y tal, ¿y por qué no vas a fumar, a tomar un cafelito, una cervecita, una pantera rosa, un cacho de chorizo, y luego que hay Javi. veces, bueno, Bueno, pero antes de todo esto, creo que es la introducción más random que hemos hecho todavía en los 4 capítulos que llevamos. Vamos a presentarte, ¿verdad? Raúl, conocido como el Pirata. Que no sé, muchísimas... todavía no sé por qué.
Lo del pirata, pues, fue una de los primeros nis que tuve en Twitter allá por 2010, 2011 posiblemente, y ahí quedó. Tampoco, a mí me llamaban de otras maneras de joven. Y parte del equipo de Terra Ignota, ¿no? La gente de Terra Ignota, que, bueno, pues yo os conozco desde casi desde que empezasteis, pero que últimamente pues habéis estado muy en boga por un par de documentales. Bueno, últimamente, ya del primero ya hace tiempo. Del primero hace tiempo ya. El primero, yo de años no sé en qué año estamos, o sea, como para saber en qué año empezamos. O sea, yo creo que llevamos 5 años ya por ahí. Y el primero, pues sí, pues hará 4. El primer docu que hicimos, pero bueno, ya habíamos hecho tertulias y eso. O sea, el podcast ya apuntaba maneras, cuando hicimos el primer docu. Y luego, pues bueno, pues nos liamos con ese docu, después vino otro, y así a lo tonto, pues ya llevamos, en estos 5 años, llevamos 300 tertulias de domingo, alguna más, 300 y algo, y 5 docus, y estamos ahora mismo en elaborando un sexto, que no sé cómo al final verá la luz ni cómo se hará, pero vamos, estamos haciendo otro y nos siguen pidiendo cosas, seguimos teniendo ideas y seguimos teniendo todavía ganas de contar más cosas, claro. Uh-huh. Hay que decir que, bueno, tú no eres de formación periodista, ni mucho menos. No. Esa es... la he contado muchas veces, pero vamos, yo provengo del mundo de la construcción, yo provengo del mundo de la reforma, de la obra, de pintar, de poner pladur, de poner parqué, de cosas de esas, para hacer casas y historias de estas. Y me veo aquí metido de rebote, absolutamente rebote. Un día, vamos, lo has contado tú ya, que los chavales de Terra Ignota, que pues también, creo que realmente ninguno se dedicaba ni al periodismo, ni al audiovisual, ni nada por el estilo. Son de derecho, algún profesor, ¿no? Tenemos profesores, tenemos economistas, tenemos algún abogado, Dios nos libre, tenemos servidor, que soy de la construcción. Ninguno de los 6, nosotros somos 6 en Terra, y ninguno provenimos del mundo de la comunicación, ni del periodismo, ni de nada relacionado con esto. Y bueno, ellos empezaron a hacer las tertulias en pandemia. Las tertulias, por eso, porque eran las charlas que ellos podían tener por teléfono, pero pasadas un poco a YouTube. Un poco la filosofía de este podcast también. Y un día, a partir de que te llamaron a ti, te quedaste con ellos y ya está. Y a partir de ahí, todas las misiones secundarias que han venido, ¿no? Sí, más o menos es así. Yo les veo el día de... Esto era el día del asalto al Capitolio. Si os acordáis, pues tú te podías ir, como todo, ¿no? Te puedes informar por Twitter, por canales de Telegram y tal, vas buscando cosas, o directamente pues te comes lo que te diga Antena 3, que es lo que le dice la CNN, ¿no? Y yo aquel día sabía que estaba pasando algo en Estados Unidos y estaba buscando información fuera de los circuitos habituales. Y me encuentro con ellos. Me encuentro con ellos, estaba Jorge hablando un poco, yo no sé dónde tenía él enganchado la señal, no sé, no tengo ni idea, y me gustó cómo lo hacían, y miré a ver qué hacían, ¿no?, en el podcast. Y es lo que tú dices, es un grupo de amigos que se había juntado pues porque en pandemia, pues como hubo mucho tiempo libre, es uno de los fallos es uno de los daños colaterales que el sistema, Estado, llámalo como quieras, no tuvo en cuenta. El darnos tiempo libre para, ya no solo para pensar, sino para hacer cosas también, ¿no? Porque con la vorágine del día, el trabajo, las familias, los niños, el tal, lo normal es que no te dé por ponerte a hacer un podcast, por intentar buscar otras maneras o incluso tú mismo comunicar, ¿no? Pero claro, como te cogen y te encierran 15 días en casa, y luego había restricciones y no podías salir de finde, no podías hacer ciertas cosas, dices, bueno, ¿y ahora qué hago con mi tiempo, no? Entonces, esas conversaciones que tenían entre ellos, que Pepe las tenía con Jorge, Jorge con Javi las volvía a tener con Pepe, dijeron, bueno, pues si nos quedamos un día a la semana y echamos una charla por videollamada, y así empezaron. Y cuando yo llego te veían llevar 10, 12 tertulias, y me encantó lo que hacían. O sea, les vi que tenían un talento descomunal, y dije, no sé, me apeteció echar una mano, pero sin ninguna pretensión de salir en cámara ni gaitas. O sea, simplemente, oye, si os puedo echar una mano, os la echo.
y me invitan a una primera por estas fechas, además, fue del 23F para hablar, y ahí me quedé ya. Y luego, bueno, hablas de 23F, pero tu primera gran obra, ¿no? Quizás, dentro de este mundillo de la comunicación y demás, es justamente por el 11M. La primera es del 23F. A mí, viniendo de donde vengo, evidentemente no tengo estudios superiores, no tengo el BUP y ya está. Lo que era el BUP, ahora es la secundaria, ¿no? Pero siempre currando, pues a mí siempre me gusta muchísimo la historia. El siglo XX en España me ha apasionado, en el mundo entero en general, pero en particular en España. Y un día me llaman para el 23F si sé algo, ¿no? Y cuando acaba esa digo, pues hombre, lo que sí sé de verdad es del 11M. Y como es para hacer los aniversarios, es 2 semanas después, Sí, no me llaman, pues vente a la del 11M. Y la del 11 me sale muy bien, está por ahí, están todas colgadas todavía. Y ahí se le ocurre al tarao decir, oye, esto ha quedado corto, hay que hacer algo más. Y sale la idea de un documental. Y hacemos un documental. Tampoco, es que no hay mucho más misterio, no hay una... Pues podríamos hablar, ahora mismo hay podcasts que empiezan ya con un nivel, que empiezan con una inversión previa, que empiezan con una idea absolutamente clara de querer llegar a algo, ¿no? Nosotros no, nosotros cuando se le ocurre a Jorge hacer algo más, dijimos qué es lo que no hay, o sea, del 11M y cómo lo podemos contar para que la gente lo entienda bien, ¿no? Y se nos ocurrió el documental. Entonces, como no teníamos pretensiones de nada, ni de emitir en ningún sitio ni nada, simplemente era intentar en un formato audiovisual pues que la gente entendiera un poco el y nos sale un documental en 8 capítulos que son 10 horas. Claro, ahora te encargan un docu y tal, explicarle tú a alguien que te encargue un docu que lo vas a hacer en 8 capítulos en 10 horas, te dice, estás loco y tal, ¿sabes? Pero en aquel momento pues salió así y ya está. Son 10 horas más, bueno, más anexos. 10 horas más. Sí, porque al principio, claro, date cuenta que nosotros cuando estamos haciendo el 11M, que estamos 1 año y medio haciéndolo, a ver, el podcast ya funcionaba y tenía muchísimo más nivel que números, que es lo que nos ha pasado un poco, nos sigue pasando ahora. Tiene más nivel que números. Y la gente iba viniendo, había invitados que seguían viniendo y tal, pero al final pues es lo que es, ¿no? Y cuando nosotros llamamos, porque en principio queríamos hacer entrevistas previas al docu, no nos cogía el teléfono nadie, claro. ¿Qué te notas o qué es, no? Y la gente normalmente no te coge el teléfono para estas cosas, y menos, sobre todo para el 11M, porque es un tema muy complicado y porque, joder, bueno, pues el que sabe del 11M, el que no está muy quemado, está muy resabiado porque le han engañado o porque lo han querido utilizar y tal, ¿no? Cuando ya se ve el docu que hay, ya no es que llamemos nosotros, es que nos empiezan a llamar a nosotros. Oye, te quiero contar tal, te quiero contar cuál, ¿no? Y tenemos una serie de entrevistas que me parece son 8, que son entrevistas de muchísimo nivel también. Claro, ahí está Alfredo Urdazi, que fue director de informativos de Televisión Española en aquella época. Es el que daba, para los más nuevos, es el que daba las noticias con la reina, ¿vale? Urdazi. Tenemos a uno de los peritos químicos, tenemos a un abogado, tenemos a un policía, tenemos a otro policía que estuvo allí en las labores de ese escombro, por ejemplo, de Leganés. Es el que hizo el reportaje, en teoría, el que hizo el reportaje fotográfico de la bolsa de Vallecas, que se encuentra en Vallecas. O sea, quiero decir, ya una vez que se ve que el trabajo es serio, la gente ya se empieza a poner en contacto con nosotros para contar su experiencia, claro. Y por preguntarte es que, ¿qué pasó el 11M? A ti te lo voy a contar yo. No lo sé yo y no creo que lo sepa nadie. Sabemos cosas que pasaron en el 11M y sabemos... Creo que podemos afirmar muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que nos han contado durante toda la vida que pasó. Sí, podemos afirmar muchas cosas, pero no podemos llegar en ningún caso a... O por lo menos yo no he llegado, ¿eh? A lo mejor hay alguien que sea más rico que yo o que tenga otro tipo de información que no ha desvelado nadie y haya llegado a la verdad, pero yo no creo que con lo que hay ahora mismo ya publicado, con lo que se sabe, podamos hacer un puzzle donde digamos exactamente quién idea el atentado, que eso es fundamental, y quién lo comete.
Entonces, no sabemos. Es que hay como una especie de capa conspiranoica, ¿no? En la cual quizás está bien forzada por la opinión más oficial, ¿no? Que cada vez que tú discrepas un poco de la versión oficial, eso te tildan de conspiranoico y yo no. O sea, a mí me cuesta, yo soy una persona que me cuesta muchísimo meterme en rollos conspiranoicos o meterme en ideas un poco quizás más marcianas de sobre estos temas, porque siempre creo bastante en temas en la navaja de Ockham, ¿no? En que muchas veces buscar la solución más sencilla. Pero claro, una vez tú ves el documental que haces, porque el documental, hay que decir una cosa, no es propaganda, no es un documental propagandístico. Es un documental que deja bastante abiertas las posibilidades. Lo que sí que hace es ir relatando a través del juicio qué pasa. Y entonces, yo no entiendo por qué la respuesta de una parte de la sociedad es a tildar de paranoico. Si luego en realidad lo que estás haciendo es. Es cierto que estás escarbando una parte muy sensible de la historia española, ¿no? Pero no estás tampoco señalando a nadie. No estás señalando a ningún culpable. Cuando tú empiezas a profundizar en el caso, te das cuenta que la navaja de Ockham, que por el principio de la navaja de Ockham, lo correcto es dudar. O sea, es que lo correcto es dudar. Luego, ya te digo, es complicado llegar al fondo y tal, pero lo correcto es dudar. Entonces, cuando decías que es una parte muy sensible, es una parte muy sensible no por el mero hecho de que hayan muerto casi 200 personas, 2.000 heridos, tal, es una parte muy sensible porque, siendo ellos las víctimas evidentemente contables, tangibles, los afectados somos todos y el afectado principal es el país, que cambia absolutamente el rumbo, ¿no? Por eso, al final, es tan sensible y, sobre todo, pues porque se montan dos trincheras enseguida y con una falsa dicotomía, además, ¿no? De que si tú eras si tú eras votante partidario del PP, pues tenías que decir que era ETA, y si eras votante o partidario del PSOE tenías que decir que era Al-Qaeda, ¿no? Bueno, pues es que a lo mejor no, es que ninguna de las dos es correcta, quizás. Entonces, cuando tú profundizas un poco en el tema, tú empiezas a ver el documental, a poquito que vayas con ganas de... a ver si me explico. Con ganas de plantearte cosas. O sea, sí, porque si tú ya piensas que todo el que dude es un conspiranoico, no lo veas porque es tontería, ¿no? Pero si tú ya vas con un poquito la mente abierta a decir, oye, mira, a ver qué cuenta esta gente, enseguida te das cuenta que es que, o sea, las dudas son absolutamente legítimas. O sea, ¿por qué hay un cambio de escenario del crimen? O sea, si tú empiezas a profundizar, te das cuenta que el juicio no pivota sobre los trenes, pivota sobre otras cosas. Y cuando empiezas a ver cuáles son esas cosas, dices, joder, es que no hay ninguna de esas cosas, ninguna de esas pruebas que estén claras. La bolsa de Vallecas no sabes muy bien cómo llega a Vallecas. Nadie la vio por los trenes. O sea, es decir, ¿pudo colocarlo alguien ahí? Joder, claro que pudo colocarlo alguien ahí. Nadie ha desmentido lo contrario. La Kangoo, esa Kangoo que en un principio no tenía nada, luego sí tiene cosas. Hay 4 personas, 4 policías que la ven, 2 perros que entran, no encuentran nada y luego resulta que sí. Es una duda razonable. Te fijas en Zugam, dices, joder, Zugam no tiene relación con ninguno de los otros acusados. No se le ha encontrado una huella, no se le ha encontrado un resto de ADN. Simplemente vende una tarjeta que aparece en una bolsa que es muy dudosa su procedencia, que no se sabe de dónde ha salido. Todos los confidentes de los 29 acusados, porque se llega a detener aproximadamente a 100, 110 personas durante toda la investigación y la instrucción, de los cuales solo 29 se les puede acusar formalmente y van a juicio al final. De esos 29 que van a juicio, 27 o eran confidentes de la policía, o eran confidentes de la Guardia Civil, o eran confidentes del CNI, o estaban seguidos y estaban mordidos por alguno de esos cuerpos, ¿no? Entonces, coño, pues claro que tienes que claro que son dudas absolutamente legítimas de plantear. Y bueno, esto vamos a dejar ya el apartado para el que quiera ver el documental. Que se lo vea, claro. Que se lo vea, tampoco vamos a destripárselo aquí entero. Y vamos a pasar un poco a lo que es técnicamente hacerle. O sea, viendo cómo está editado y todo, es una locura. Porque en realidad vosotros lo habéis hecho con 0 medios.
Cero medios es cero medios. O sea, cero medios es a base de noches sin dormir, no se pudo. Cero medios. O sea, lo locuto yo y se locuta con un micrófono del SingStar. O sea, para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces, al final eso es mucha labor de recopilación, de saber un poco dónde están los vídeos, saber lo que dice cada vídeo y tal, ordenarlo y luego una vez hecho eso ya, pues que tiene que venir otro que no soy yo, que es en este caso es Getro, y que lo intenta, digamos, adecentar lo que hago yo. O sea, yo no había cogido, o sea, yo no sabía utilizar Photoshop, nunca había hecho un meme, nunca había... Y para mí un ordenador era la herramienta con la que yo hacía los presupuestos en Word y ya está. O sea, yo jamás me había puesto a hacer cualquier historia de estas, ¿no? Pero Entonces, luego la edición es muy buena. O sea, está muy bien editado. Es la un edi- documental que tiene mucha calidad. luego ves los otros y ya te das cuenta que no. Hombre, sí, Quiero vale, decir, pero luego también hay algo muy importante que explicar. Nosotros utilizamos las imágenes que hay por ahí, por YouTube y demás. Entonces la calidad que tienen esas imágenes es lo que hay. O sea, bueno, pues es que no eso hay es copia, es ¿no? la calidad de vídeo de esos años. Tampoco, o sea, Eso es, la claro, calidad, pero eso los no es cosa del formatos. documental. Tú cuando una televisión nacional, por ejemplo, te ponen vídeo de 3 años, es así, porque es la calidad de imagen que había. Claro, eso no hay más, ¿no? Y luego, date cuenta que cada vez que se sube y se descarga, se descarga, eso va perdiendo calidad hasta que hay vídeos que puede parecer el Minecraft, tío. O sea, sale cuadrado, no hay redondeces, ¿no? Es todo cuadraditos. Y en ese sentido, yo hago una especie de premontaje para que, pues, la correlación, lo que yo llamo premontaje es la correlación de vídeos y el orden en el que tienen que ir. Yo elijo para darle sentido, narrativa, y luego ya lo cogía a Getro e intentaba pues poner algo decente lo que yo había hecho, porque yo le ponía unas letras amarillas fosforito y, o sea, el gusto que yo tengo para estas cosas es cero, nulo, ¿no? Y luego ya Getro pues venía y hacía lo que podía, el hombre también, porque él sí que tenía algo más de experiencia, pero tampoco... Él tiene su vida y hace esto de manera como un hobby y tal, ¿no? Y sale lo que sale. Al final técnicamente se ve pues que, joder, pues que técnicamente eso no se puede poner en la televisión, tío, por ejemplo. O sea, es entendible. Pero para una cosa de YouTube y tal, porque al final lo que tú quieres hacer es que llegue ese mensaje claro y tal, eso está muy bien, hombre, está... Joder, nosotros estamos muy contentos y muy orgullosos de ese docu, claro. No más que de los otros, pero ese, por ser el primero, por haber... Nos hemos pegado el Getro y yo. No te haces a la idea de la que nos hemos metido, porque yo lo veía y decía, pues no me gusta, tío, y lo quiero de esta manera. Y él decía que no, que esto se hace de... Y bueno, pues la primada, ¿no? La primada de pegarse y de todas esas cosas del principio, pues se cogió, se pagó con absoluto gusto para luego lo que ha salido, ¿no? Nosotros estamos muy orgullosos. Y a partir de ese documental, es que no tengo no tengo el orden mental yo. ¿Cuál fue el que vino después? ¿El del aborto? No, Quizás. después de ese, o sea, por orden de emisión, de estreno, el siguiente es el Valle de los Caídos. Entonces, claro, eso ya, cuando ves el Valle dices, ostras, ¿aquí qué ha pasado? ¿Eh? ¿Esto cómo va? Porque el del Valle de los Caídos es otra cosa absolutamente... visualmente, posiblemente es el mejor de los 5. O sea, visualmente es una pasada. Y es... Y luego, o sea, a nivel narrativo, a nivel... En ese no estoy yo, porque mientras se hizo el Valle de los Caídos, en paralelo estábamos haciendo el de Cataluña, el del Gran Engaño. Entonces yo me ocupé más del Gran Engaño y Jorge, Getro y los demás se ocuparon más del Valle, ¿no? A nivel narrativo es lo mismo que ofrecemos en Terra, que es bien, verdad, belleza, y intentar, sobre todo cuando contamos algo, contar la verdad. Pero luego ya, claro, se nota un huevo, pues porque ya teníamos unas cámaras, ya teníamos un material, teníamos ciertos recursos y ahí ya se ve. Y ahí ya se ve. ¿Por qué? Pues porque nos subimos a grabar con un profesional que nos echa una mano, porque a la hora de editar ya también nos echa una mano otro profesional y se ve un huevo, se ve la diferencia, se nota un montón. Entonces, ese para mí es el más visual de todos. La zona además se presta a hacer buenos planos. Claro. O sea, Una zona muy épica. Es una zona bastante. Más allá de. Yo. Además, lo voy a confesar aquí. A mí el Valle de los Caídos no me apela.
no es un tema. De hecho, no le he visto el documental porque no creo que no tal. Entiendo por qué a cierta gente que la apela, más allá de lo que dice el mainstream y de las, ¿no? Más allá del franquismo. A mí no es un caso que no me... Pues te apela más de lo que crees. Porque yo Ah, puedo estar claro, es que yo puedo estar en las mismas coordenadas tuyas, pero cuando te das cuenta realmente de lo que se está queriendo hacer, te apela muchísimo más de lo que crees. sí, pero a mí, o sea, yo también entiendo un poco la idea de que cada uno elige sus guerras, ¿eh? No, total, total. No, pero mira, Y es que una de las cosas que queríamos que quedara clara con el docu, que esto no es cosa de 4 nostálgicos que vayan a gritar Viva Franco, que esto no es cosa ni siquiera de esa mitad de la población española que puede ser creyente, que puede tener fe, que estamos hablando de alguien que va a misa, que vive su fe y tal. No, esto afecta a toda España, porque al final eso es patrimonio nacional. Aunque el tema de las propiedades y tal anda tal, eso es patrimonio nacional, que lo que quiere decir es que es nuestro y no te lo puedes dejar arrebatar. Porque si tú dejas que eso haga lo que les haga de los cojones con ello, el próximo va a ser el Escorial. O sea, ¿por qué no el Escorial? O sea, amparados en la Ley de Memoria Democrática, ¿por qué no van a coger y van a reventar el Escorial como le conocemos? O sea, ¿por qué? No hay ninguna razón para pensar que no van a parar ahí. O la Sagrada Familia o cualquier cosa que ahora mismo nos da nuestra identidad, que son nuestras raíces, que tal. Y ya os digo, no solo en cuestión de fe, está íntimamente relacionado con la fe porque nosotros nos construimos alrededor de la cruz. Pero en el mundo en el que estamos ahora nosotros no podemos dejar que se produzcan ciertos atracos, ciertas cosas de este tipo. Porque es que lo próximo, ya te digo yo, que es el Escorial. O sea, por la Ley de Memoria Democrática ahora mismo en la mano, tú puedes ir al Escorial y decir, no, esto hay que resignificarlo. Porque esto viene de monarquías, porque las monarquías no eran votadas, porque no era democrático, porque lo que sea. Y te cogen y te montan un parque temático ahí de lo que les dé la gana en el Escorial, ¿sabes? O un McDonald's, Son cosas que no podemos permitir. lo que quería llegar es que a mí no me apela mucho el tema del Valle, pero claro, luego cuando lo piensas a la hora de ponerte a grabar, el Valle de los Caídos es un pedazo de sitio que flipas. O sea, más allá del significado que tenga, es muy épica. O sea, la zona es muy épica por la zona, por la montaña y por todo. Entonces se presta mucho al audiovisual épico. Yo no había subido nunca. O sea, yo no. Te voy a decir, yo solo lo conozco en foto, no he ido nunca. Yo ni con el cole. Yo no había subido ni con el cole. Y de hecho no iba a ir. No iba a ir. Lo que pasa es que me pilla en Madrid rodando el de Cataluña, unas entrevistas para el de Cataluña y tal. Y digo, pues me lo cuadro para que cuando subáis vosotros, pues voy. Y voy para allá y yo flipé con aquello. O sea, porque al principio, además fue un día, fueron, cuando yo subí ese primer día, es un día que hay de todo y al principio había muchísima niebla, ¿no? Mucha niebla. Entonces tú llegas allí, es una reja, no lo ves. Cuando tú estás en la cola para entrar, no lo ves, ¿no? Es una reja, sin más. Tres pórticos, 3 puertas, una reja. Claro, vas subiendo esa pistita forestal que hay, que está muy bien, la carretera está pavimentada y tal, está bien. Y es a los lados no sé, los botánicos sabrán, pero son pinos o de esto, coníferas, yo qué sé, bosque, ¿vale? Pues el bosque lleno de niebla, tío. Y yo decía, joder, parecen los cuentos de Larra, tío, pero solo falta la bruja por ahí. Va subiendo. Y cuando llegas arriba del todo, de repente ya no hay niebla. Y dices, joder, ¿qué ha pasado, no? Y yo llego allí y nada más que llego arriba del todo, empiezo a mirar a este nivel, o sea, al nivel de los ojos, y yo digo, joder, pues tampoco es para tanto, ¿no? Yo esto me lo esperaba más espectacular. Es un patio de armas de la época, muy habitual, muy grande todo, eso es cierto y tal, pero tampoco le vi yo una especial, ¿sabes? Pero ya claro, cuando haces así, miras para arriba y ves la cruz, ahí ya es cuando te das cuenta y dices, joder, esto es otro rollo, esto es otra cosa. Luego ya entras en la basílica y es una auténtica pasada, y cuando ya te llevan por la abadía y te dan una vuelta por todos los rinconcitos y tal, eso es una pasada, una auténtica pasada. La escolanía, los chavales, los monjes, los mismos trabajadores de la hospedería, son todos encantadores. O sea, es una auténtica pasada.
Y ya después de este vino Cataluña, que quizás es ese documental en el que vosotros terminéis de... Pues claro, quieras que no, el 11M y el Valle Escalés sobre todo son temas que quizás sean más de nicho, pero Cataluña es algo que desde el 1 de octubre o incluso antes es casi nos afecta. O sea, lo tenemos casi el día a día en las noticias, ¿no? Y tú de repente te embarcas en hacer un documental de Cataluña, pero no del 1 de octubre, sino de lo que supone Cataluña en la democracia española. Y más atrás. O sea, porque pues muchas veces, a ver, la historia tiene la clave de muchas cosas que no entendemos hoy. O sea, para entender las cosas que están pasando hoy tenemos que echar mucho la vista para atrás en muchas ocasiones, y esta es una más. Y a nosotros nos mandan un correo un día después de, una vez hecho el 11M, nos mandan un correo que pensábamos realmente que nos estaba tomando el pelo algún hijo puta de estos de los nuestros, ¿sabes? Porque decía ser un empresario catalán y que quería hacer un docu, ¿no? Y le tuvimos ahí esperando, porque pensábamos, te lo juro, pensábamos que era coña. Y ahí estuvo como 1 mes o 2 meses esperando. Hasta que alguien dijo, oye, ¿no había uno que quería hacer un algo y tal? Digo, bueno, pues y empezamos a hablar, ¿no? Y era real. O sea, el empresario existía y quería hacer un docu de Cataluña. La pregunta fue clara: ¿podéis hacer lo mismo que el 11M con el Prusés de Cataluña? Y le dijimos nosotros, pues claro, ¿cómo no vamos a poder? Por poder. Claro. Y nada, este pues ya nos lo coge, nos lo carga, este ya va financiado. Y claro, pues ahí ya no puedes, cuando alguien viene y te pone un dinero para hacer una cosa y tal, tú ya no puedes hacerla a ratos libres y decirle, bueno, pues ya te lo entregaré cuando pueda y tal. Entonces ahí ya alguien tenía que pegar el salto y tal para dedicarse profesionalmente a esto, y le di yo. Soy el que lo tenía más fácil desde un sentido de nuestras carreras laborales y tal. Bueno, pues yo salto, me dedico a esto y empezamos ya una productora, digámoslo de esa manera, que hace vídeos, que hace cosas, que hace docus, y este de Cataluña es el primero, digamos, ya serio a nivel, digamos, profesional, ¿no? Uh-huh. Es un docu que tiene pues, este salto profesional y luego viene dado, ¿no? Porque es a la vez cuando te surge aquel proyecto en la radio. Sí, esa es otra historia que viene paralela. Esto va aparte de Terra Ignota, pero a mí me llama un día otro empresario, otro señor, y me dice, oye, estoy montando una radio y me gustaría que fueras el programa de por las mañanas, el buque insignia de la radio. Y yo decía, pero tú estás loco, tío. ¿Cómo? Yo no había hecho radio en mi vida. O sea, mi bagaje eran las tertulias de Terra y el haber hecho, pues eso, pues el docu del 11M porque Cataluña no estaba ni estrenado todavía, ni el Valle. O sea, habíamos estrenado el 11M y a mí me conocía este hombre pues de las tertulias y demás. Y yo le decía, a ver, tío, que yo soy el que va a la tertulia, soy el tarugo de los 6, ¿eh? O sea, los listos son los otros. Yo soy el que va allí y dice, cómeme los huevos un par de veces y yo ya tengo la tertulia hecha, ¿sabes? Y me dice que sí, joder, que tú puedes hacerlo, que no está. Le consulté a los chicos, oye, ¿qué os parece? Me animaron y sale un proyecto que es El Avispero, un programa de radio que yo me lo pasé genial. Y durante todo ese año, yo creo que fue el año 23, entiendo. Durante todo ese año 23, pues estuve compaginando 8 horas de radio con 8 horas de documental, de curro en producción. O sea, estuve doblando turno. Curré un huevo, me hice más kilómetros que el baúl de la Piquer ese año, pero joder, a mí me encantó, no solo ya ese año de todo el trajín y demás, sino lo que es la radio engancha, la radio mola un huevo, engancha. Y montamos ahí un chiringuito, yo creo que muy, muy guapo, con Marina primero, luego las secciones que teníamos, no les voy a nombrar porque seguro que me dejo alguno y me riñen. Luego las tertulias que hacíamos, pues con los morancos, con Belmonte, con Campos, con Raúl, el murciano encabronado, venía Quintana, venía Manu de Castro, venía
Villamor, venía Torrox, o sea, gente que normalmente para un proyecto que empiece y demás no tiene mucho sentido que te diga que sí. O sea, Miguel Ángel Quintana, joder, tiene un nivel. Murciano Cabronado tiene un nivel. Luego Campos y Belmonte menos, es más entendible, pero luego ves lo que hacen y dices, joder, al final ellos dos se convierten en la tertulia más escuchada de toda la semana, ¿no? O sea, montamos con Marina y tal, y luego ya cuando me pasan por la tarde con Abubillo, montamos un tinglao guapo el avispero, sí. A mí me moló mucho. No me importaría volver a hacer radio. Pero es curioso, porque es que te pregunto esto para darte goma, en verdad. Todos los proyectos de radios alternativas, o casi todos, así como YouTube ha funcionado muy bien, los podcasts han funcionado muy bien como tal, pero cuando se ha intentado pasar a la linealidad, ¿no? A lo que era a la vieja escuela, no, ha fracasado casi todo. Es que la radio es complicada por su difusión. Porque al final, mira, y esto es una opinión que tampoco le he pegado mucha vuelta, pero cuando tú vas y te das cuenta de cómo emites por YouTube, la libertad es absoluta. Luego ahí tú ya solo dependes de tu talento. O sea, y del que tiene talento, pues la gente le ve. O que si alguien tiene cosas que contar y las cuenta de manera interesante, se le ve. Y el que no, no. O sea, no hay un límite en Internet. No hay un límite en los podcasts tampoco, que podrías decir, no, bueno, es que esto es como radio y tal, ¿no? Pero cuando tú haces... Pero es que el podcast no es radio. O sea, la radio es otra cosa. La radio requiere sus tiempos, sus ritmos, requiere su música. La radio requiere publicidad. O sea, si tú te das cuenta, en un podcast no entra publicidad apenas. No, claro. Está montado de esa manera y tú ya estás acostumbrado. Pero, joder, en la radio necesitas también la publicidad. Porque si no, ya tu cerebro no es lo mismo. Entonces, ese formato de radio, que en teoría es con los postes y para que la coja tu transistor, sobre todo en los coches, ¿no? Ahora la radio está fundamentalmente pensada en el coche. En el coche, en la furgoneta de reparto y en el camión. Necesita los postes. Y eso es algo que está absolutamente copado. Eso está copado, vale mucha pasta tener un poste en cualquier ciudad y ahí no entra ya cualquiera. Ahí ya tienes que venir con una inversión muy grande, con un resultado incierto. O sea, esa es la realidad. Y sin embargo, el YouTube y todas estas cosas es justo lo contrario. O sea, tienes un coste de producción, digamos, pequeño y la posible ganancia es mucho más grande. ¿Qué pasa? Espera un momentito. Buenos días, bienvenidos. Se me ha hecho un poquito tarde hoy, pero bien. Se me acaba de colar Iñaki Angulo. Era Iñaki Angulo ese. Nada, ya le he quitado. Sí. Y yo creo lo bueno de no grabar en directo es que aquí vamos a hacer un corte y no se va a dar cuenta nadie. Pero... ¿Por qué vas a hacer un corte? Que esto es reality, no cortes, tío. No cortes. Bueno, si quieres lo dejamos que Pirata todavía sí, sin problema. No se maneja con la tecnología, el pobre. No pasa nada, que la gente puede saber que escucha a Iñaki Angulo, aunque sea del Barça. Me hace mucha gracia Iñaki Angulo. Nada, y era esa. La mayor diferencia que veo es esa. Que lo que es el formato requiere ciertas cosas que ahora mismo no la podemos hacer en iVoox, o es complicado hacerlo en iVoox, es complicado hacerlo en YouTube y tal. Entonces tienes que buscar otras cosas, otro tipo de formatos. Radio. Ahora mismo entrar es muy complicado. Y a la vez que este proyecto va mal y no se renueva, el documental con Cataluña explota. Va genial. Bueno, y es el documental además que os permite quizás la gran primera presentación presencial. Pero, a ver, la radio sigue existiendo. Quiero decir, la radio sigue, ¿eh? O sea, el que me voy soy yo, porque yo no puedo llevar el ritmo yo no puedo llevar el ritmo ese toda la vida. Pues sí, yo no puedo, o sea, imposible. Pero bueno, la radio sigue, o sea, Multicanal Radio sigue emitiendo y por ahí siguen emitiendo con sus cosas, y lo que pasa es que sí que ellos también se han centrado, que es lo que han visto, se te han ido un poco a YouTube, entonces no es radio del todo, ¿no? Pero sí, luego llega Cataluña y ahí tenemos estrenos en Barcelona y en Madrid. Y, joder, también mola mucho. También mola mucho cómo
cómo nos llevaron a muchas teles, a muchos canales, a muchos... en alguna radio por ahí de Barcelona. Estuvimos una semana en Barcelona de tourné y bueno, fue una pasada. O sea, una pasada, pues, sobre todo por la calidad de la gente que pudimos entrevistar, ¿no? Mayor Oreja, Vidal Cuadras, Joaquín Leguina, historiadores reputadísimos, periodistas reputadísimos. O sea, para mí es, no sé, yo no... Quizás yo hubiera metido a algún independista de estos arrepentidos, a un Santivila, quizá algo de esto, porque evidentemente no es un documental para ponderar quién tiene razón. O sea, esa no es la idea del documental. El documental parte de una base que, oye, mira, es que esto es una absoluta locura. O sea, el independentismo, ese nacionalismo separador que no permite... lo que hemos vivido es una locura. Por lo tanto, no es que nadie piense que esto es un... No, pues como meto a un tío que es... Como meto a alguien como de Ciudadanos, tengo que meter a alguien de Esquerra. No. Esto no va así. O por lo menos, según yo lo concibo, no va así. Aquí podemos debatir un montón de cosas, pero los que partimos de ciertas bases. Y una de ellas es que el Procés ha sido una absoluta locura. Entonces yo creo que le podría haber cabido ahí eso, un Santivila o algo... Pero al final es gente que llegas a contactar con ellas y ellos te dicen que no, entonces tampoco puedes hacer nada. Pero la parte buena que yo sí que le veo es que por fin, y esto, así como no se ha conseguido reeditar los años de radio buenos, sí que es la vuelta de las comunidades físicas, ¿no? Trascendiendo a Internet. Y sí que tienen un valor especial esas comunidades físicas, esas comunidades presenciales. Eso, en nuestro caso, ha sido desde el primer día y creo que es una de las cosas que marca la diferencia con prácticamente todo el mundo que hace cosas de estas por internet y con creadores de contenidos y más. Desde el primer día tenemos un contacto directísimo con nuestra gente, con nuestros seguidores y tal, y lo único que hace es seguir creciendo la comunidad y cada vez que vamos a hacer un evento presencial hay más gente, y cada vez que hay una KPA hay más gente, y cada vez que hay una INOTA hay más gente, y mi único pesar es que al principio pues conoces a todo el mundo y les puedes ayudar a todo el mundo y les puedes dedicar el tiempo a todo el mundo. Ya llega un momento en que no puedes, pues porque la cantidad de gente es tan grande que no puedes. Físicamente es imposible. Pero aún así la gente siempre es muy, 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 muy cortés, muy cariñosa, entiende perfectamente dónde está, entiende perfectamente que hay gente que se hace 600 kilómetros para verte y resulta que solo puede entablar 2 minutos de conversación contigo, ¿sabes? O sea, eso es, dices, joder, y me he pegado 600 kilómetros. Bueno, pues lo bueno de eso es que tú en principio a lo mejor piensas, joder, voy a conocer al Pirata, voy a conocer a Javi, voy a conocer a Jorge. Pero no, lo que vas a hacer al final es meterte en una comunidad y vas a conocer a Laura, a Dani, a Pepe, ¿sabes? A gente que no somos nosotros, pero que sí que compartimos todos lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, a la vuelta dices, joder, menos mal que he venido. O sea, todas las dudas que podía yo tener y tal se han quitado, ¿no? Porque llegas y enseguida encuentras tu hueco. Y ya yendo un poco más hacia adelante, no sé, a ver si que yo también tengo que ir llevando Cataluña. Y luego, bueno, quizás en Cataluña vino, que parar ahí un poco, las primeras movidas, ¿no? No, la primera gorda que trascendió pues porque nos hicieron la publi gratis, pero movidas hemos tenido siempre. Sí. Me imagino, supongo que te refieres a que hubo problemas para estrenar, que nos cancelaron y demás. Pues esto nos ha pasado siempre. Lo que pasa es que, claro, al principio somos más pequeños y no trasciende tanto. Pero el documental de Valle de los Caídos ya nos lo cancelan, ¿eh? Donde estábamos, donde lo teníamos pensado. Y al final aparecemos en los cines de la Vaguada y tal, pero el del Valle de los Caídos ya nos cancelaron un sitio que teníamos cerrado. Y luego en Cataluña nos vuelve a pasar. ¿Qué es lo que ocurre? En Cataluña multiplicado porque habíamos quedado con una cadena de cines nacional y teníamos, si no recuerdo mal, teníamos 4 pases cerrados. Me parece que eran 2 en Barcelona y 2 en Madrid. Sí, correcto.
teníamos cerrados 2 pases en Barcelona y 2 en Madrid. ¿Qué pasa? Bueno, pues que los independentistas se enteran, empiezan boicota. No digo la empresa de cines porque no me acuerdo, ¿eh? O sea, no, porque no tengo ningún problema en hablar, porque además yo les entiendo perfectamente. O sea, entiendo perfectamente que cuando te vienen estos energúmenos con el boicot, con no sé qué, no sé cuántos, aunque a mí me gustaría que la gente echara un paseito para adelante y dijera, oye, mira, que te den por culo, como hizo luego el siguiente cine que fuimos, entiendo perfectamente la gente ponga en la balanza y diga, mira, oye, estos son mis garbanzos y, chico, voy a ganar aquí 2 pases de esto y tal, que tampoco me van a hacer millonario para tal. Bueno, pues mira, la cadena, el lado débil de la cadena son estos de Terra y Nota, se les dice que no y ya está, ¿no? Y nos cancelan 4 pases, 2 en Barcelona y 2 en Madrid. Imagínate esto, pues siempre con mucho tiempo, aproximadamente 48 horas. Por lo tanto, imagínate la que se lió para poder estrenar en Barcelona y la que se lió todavía para estrenar en Madrid, que fue más complicada, porque en Madrid llegamos a un teatro, tampoco recuerdo el nombre, me vais a perdonar porque la memoria es la que es. Lo que sí que me acuerdo es que ahí hacían un podcast una pareja de rojos. No sé, de estos humoristas, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que se debieron enterar y tal, y se enfadaron y eso, y les presionaron muchísimo al teatro para que no nos dejaran entrar y tal, y al final el teatro pues echó un par de huevos y dijo, pero vamos a ver, pero si es que esto de los boicot y esto tal, no sé qué, y al final pues estrenamos, muy agradecidos al teatro y 600 personas el día de Madrid, ¿no? Ya nosotros muy, muy, muy contentos. Y de esta gente no sé qué habrá sido, no sé. Yo soy muy, muy partidario de que ambos productos puedan estar en el mismo sitio, ¿eh? Yo es que me acuerdo que cuando llego yo allí al teatro veo la cartelera que tienen de la semana. Joder, el día anterior había una obra de teatro que era un señor que follaba con su caballo, ¿sabes? O sea, quiero decir. O sea, que a lo mejor el que tenía que haber puesto algún pero éramos nosotros, ¿sabes? O sea, decir, joder, que lo nuestro quieras que no, oye, es historia de España, ¿no? No estábamos contando tampoco ninguna... Porque, oye, yo entiendo, ¿no? No sé, si tú vas a poner en duda los 6 millones de galletas, dices, bueno, está legislado incluso y te pueden meter un purico y tal... Pero joder, que íbamos a hacer un documental donde estaba... Me jodas, estaba Joaquín Leguina, coño. Joaquín Leguina, Mayor Oreja, Vidal Cuadras, o sea, tío... Es que no es ni el del Valle ni el del 11M, que son bastante claro, más polémicos que ese. Muchísimo más, en ese sentido, más light, ¿no? Luego ves el docu de Cataluña. Y ojito, porque el docu de Cataluña tiene sobre todo ese capítulo 2 donde ponemos en duda lo que es el sistema, régimen de 78, la propia Constitución española, y yo creo que no se ha hecho nada igual en ningún sitio. Ya, pero es que le pegas. Bueno, es verdad que igual en 2023 todavía no estábamos ahí tan pero hoy día hay gente en el mainstream, en puro mainstream. Que te lo dice, claro. No pegándole directamente, ¿no? Pero... ¿Qué decir? Como Ronaldinho, pisándole y tirándote el caño, ¿eh? Sí, total, pero en aquel momento se empezaba a atisbar un poco de ir un poco más allá y decir, bueno, vale, sí, PSOE, ok, PP, ok, pero coño, pues claro, empiezas a ver cosas y dices, joder, el sistema en teoría te tiene que proteger de este tipo de historias, ¿no? Y dices, pues es que no me protege. Entonces, ¿qué cojones ha pasado? Y resulta que, además, lo hemos contado alguna vez, nosotros vamos con una idea de guión que vaya de menos a más, ¿no? Va en 3 capítulos y queríamos que fuera de menos a más. Claro, cuando empezamos cuando tú haces un documental, pierdes poder en el guión porque si entrevistas a alguien, nosotros no somos Netflix, no vamos a joder al entrevistado y voy a cambiarle absolutamente el sentido de lo que diga. Pero claro, cuando empezamos a hacer todas las entrevistas y nos damos cuenta que un Mayor Oreja o que un Joaquín Leguina, o que un Vidal Cuadras, que podemos decir que son 3 oficialistas del carajo, 3 78istas del carajo, empiezan a poner en duda el cómo se te monta la Constitución, el cómo se monta el sistema, el cómo se monta el régimen, dices, joder, esto tiene muchísimo más valor, que me perdone Armesilla, que lo que pueda decir Armesilla, porque Armesilla nace ya con ese leitmotiv, ¿no? O sea, es
O sea, es como si yo llegara y dijera, tiene muchísimo más valor si alguien dice algo bueno de la derecha o de deportar a alguien que viene de la izquierda, que si lo digo yo, que vengo desde el primer día. Es injusto, sí, pero que venga alguien de la izquierda a decirte eso quiere decir que tú ya has hecho tu trabajo. Tú ya estás arrastrando a todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que en ese momento, ese capítulo 2 es muy importante en ese sentido. Porque sí es cierto que había ya algún creador de contenido y alguna corriente que empezaba a apuntar por ahí, pero que gente que era de las que escribieron la Constitución te dijeran, bueno, igual la hemos cagado, de eso no hay tanto ni siquiera hoy, ¿eh? Y que más allá de ideologías, son 3 personas con cargos institucionales de un nivel muy alto. Claro. Leguina es presidente de la no, alcalde de Madrid, presidente de la comunidad. Que presidente de la comunidad en 3 legislaturas, 12 presidente años. de la comunidad, y Vidal Cuadras es vicepresidente de la Comisión Europea. De la Comisión Europea. De la Comisión, no, del Parlamento, perdón. El Parlamento Europeo. Mayor Oreja fue el ministro del Interior durante, creo, legislatura y media también. Joder. Fíjate lo que es ser ministro del Interior en aquella para España. El tema Cataluña, claro. En aquella España. Bueno, aparte de aquella España, y para hablar de un tema como sensible como Cataluña, o sea, claro, es que. Y que toda esta gente que han mamado, pero mamado régimen, empieza a poner en duda eso. Yo creo que ese es una de las buenas cosas que salieron de ese docu. Y no sé si nos queda por repasar algún documento. Yo creo que el del aborto nos queda por repasar, ¿no? Luego vino el del aborto y luego el de Sánchez. El de Sánchez, hombre. El de Sánchez. El último de Sánchez. Vamos a empezar por el aborto. Tengo más ganas del de Sánchez porque con el aborto, vamos a hacer aquí un disclaimer. No es que no me apele como el Valle de los Caídos, pero tengo. O sea, aparte que lo que hemos dicho antes, que uno elige sus guerras, ¿no? Y luego no termino de encontrarle el punto. ¿Vale? No, a ver si me estoy explicando fatal. 4 años de periodismo para explicarme así, ¿eh? Es una cosa que. Es como tenías que haber empezado pintando como yo, tío. Tenía que haber. Bueno, joder, hubiera sido curioso. Sí. Hubieran quedado unas chapuzas preciosas. Por los colores y eso, ¿no? Mira, venía diciendo, no voy a decirle nada, no voy a gastar ninguna broma. Y va la suelta ahí, macho. Pues es que aquí lo que hay, o sea, aquel que viene ya. Viene ya sabido o sabe rápido. No sabe, es decir, que no se haya dado cuenta a estas alturas ya, chico, pues que vaya espabilando. Pero el caso. El aborto, tío, te lo voy a explicar yo. El aborto es lo mismo que el Valle. Lo mismo. La idea de hacer el documental del aborto es apelar a todo aquel que entienda que esto no va conmigo para decirle, no, tronco. Claro que va contigo. Claro que va contigo. Porque el aborto es una aberración, creas en Dios o no. Sí, no, sí, yo hasta ahí llego. Pero tengo ciertos problemas con ciertas... quizás más que con el aborto en sí, que tengo bastante claro que no me gusta. Con ciertos planteamientos quizás desde gente... No, fíjate, no es intolerante, con gente con más mala leche. Pero bueno, porque no... sobre todo me pesa mucho en mi postura quizás... antiabortista, la gente que tiende a culpabilizar a la madre que aborta, que quizás puede estar en un punto de su vida en el cual tiene muchos problemas. O sea, por ejemplo, a mí la gente que ayuda a las madres para que no aborten, estoy a tope con ellos. Pero el típico que se pone a insultar a la madre es que yo no puedo, o sea, a mí me mata. A mí eso por dentro me revienta. Es que de esos no hay tantos, ¿eh? O sea, también hay que entender que se hace mucha caricatura de según qué gente defiende qué cosas. Entonces, esas caricaturas, evidentemente, es una manera... Es como lo de hablar del 11M y decirte, no, es que tú eres bebelejía o que tú eres terraplanista. No, amigo. O sea, a mí no me metas en ciertos sacos que yo no he estado nunca. O sea, yo en este tema te estoy explicando esto. Y dudo en esto. Y en el aborto igual. O sea, el aborto, de hecho, el documental El genocidio silencioso es apelar constantemente a eso, a que es una aberración, pienses lo que pienses. Y te explicamos por qué es una aberración. Y te explicamos todos los condicionantes que tiene, todas las derivadas que hay de tener unas políticas en contra de la vida. Está íntimamente relacionado el aborto con la eutanasia, intimísimamente relacionado. Y la eutanasia no... La eutanasia no como la de San Pedro, porque este es otro de las claves del documental, ¿no? Explicar que cómo empieza a legislarse sobre el aborto
y cómo hemos acabado. De la misma manera que cómo se empezó a legislar sobre la eutanasia y cómo hemos acabado. O sea, es decir, a cualquier persona medianamente normal que tú le plantees el caso de Ramón Sampedro, te va a decir, joder, un tío en plenitud de facultades, que está en una situación está postrado en una cama, tal, y que él quiere morir. Joder, vale, si tú lo ves en torno a la fe, evidentemente suicidarse es pecado, todo lo que conlleva. Pero luego humanamente tú puedes decir, joder, pues en este caso concreto, en un momento dado no lo vería mal, porque ahora mismo desgraciadamente hay 4.000 y pico, 5.000 suicidios en España. Muchos de ellos tendrán... Me da cosa hablar de razones poderosas, pero bueno, se me entienden, ¿no? O sea, hay situaciones desesperadísimas donde tú la única... Sí, no es algo que se haga a la ligera, no. Entendemos. O sea, seguramente... que de repente la gente nos ha vuelto... O sea, yo también... Es un planteamiento para casi todas las cosas que se debaten. Yo parto siempre de una cosa. La gente no es gilipollas, ¿vale? Es decir, igual que cuando sale un grupo de gente grande quejándose que no puede independizarse y la gente dice, es que sois bobos, es que pagáis... No, la gente no es idiota. Pues en este caso, que es una cosa más, incluso mucho más trascendental, la gente no es boba, no se suicida, no decide suicidarse de hoy para mañana porque tiene un berrinche. Puede haber algún caso que sí, donde... algún caso anecdótico, vale, sí. Pero no... Yo entiendo que son situaciones límite. Entonces lo que hay que hacer con esa gente es ayudarla a que no se suicide. No al revés. ¿Sabes? Con el aborto es lo mismo. Claro que habrá mujeres, y cuando tú tiras de datos ves que hay mujeres que han abortado 6, 7 y hasta 8 veces, ¿no? Y dices, joder, esto no puede estar bien. O sea, para empezar, esto no puede estar bien. Pero, en general, yo entiendo, y en el documental así se cuenta, ¿no? Que es una situación límite para la madre, para la mujer. Por lo tanto, ¿qué está haciendo el Estado? No es que te esté favoreciendo, ayudando, no, es que te lo está fomentando. No, tú aborta. Joder, eso está mal, ya está. O sea, el mensaje del documental es, eso está mal. Ayuda a esa señora, ayuda a esa mujer a tener a ese niño. Ayúdala todo lo que puedas. Ese es el camino correcto, no el contrario. Y al final la clave de ese documental es esa, alejarnos absolutamente no por complejo ni nada, sino porque a nivel narrativo, aunque luego ya las decisiones que haya que tomar a nivel político es otra historia. O sea, lo primero que tenemos que cambiar es una percepción que hay ahora mismo en la sociedad de que nos hemos ido dejando, y lo que pasó a ser el típico caso de, joder, ¿y qué harías con una niña de 14 años que la han violado, que se ha quedado embarazada y tal? Bueno, pues eso, que en la mente a día de hoy de muchísimas personas en España es un caso, digamos, como poco para ponerse en una mesa a debatirlo, hemos pasado a que sea un método anticonceptivo más y que sea tan fácil y tan sencillo abortar, ¿no? Llegando a unas cifras cuando las hacíamos de 117.000 abortos al año. Por lo tanto, eso está mal. O sea, primero hay que decirle a la sociedad, esto está mal. Luego ya veremos dónde se llegan con las medidas. Luego ya se verá qué hay que hacer, si hay que penalizar a la mujer o al médico, no lo sé, porque además es un tema muy complicado a la hora de legislar, ¿vale? Pero por lo menos a nivel de sociedad, el que entienda a la gente que eso no está bien, coño. Yo entiendo que incluso se podría llegar, ¿no? Entendiendo que... Voy a ser un poco porque la ley, ¿no? Entiendo que es una sociedad confesional, ¿no? O por lo menos una sociedad, un país confesional, un Estado confesional. O sea, que el aborto siga siendo en los términos en los que está, pero que pese a que esté en esos términos, que el Estado tenga una cierta obligación de intentar ayudar, que ya sería mejor la situación actual. Claro. Es que por eso te digo que en nada tiene que ver con la fe, evidentemente, porque, como decía antes, nuestra identidad está construida alrededor de la cruz. Aquí el más ateo del universo, en España, por mucho que quiera y por mucho que reniegue, se ha educado alrededor de la cruz, en torno a la cruz. No hay más. El mayor rojo que encuentres, sus planteamientos están basados en la cruz.
Bueno, habría que ver que esto es una cosa muy curiosa, que la mayoría de la élite de la izquierda actual, ¿no? Que están en puestos de poder y demás, casi todos se han criado en colegios concertados o privados de esencia religiosa. Lo cual también habla, o sea, ellos quizás sean un poco hipócritas, pero también habla un poco mal de la gente que está en esos colegios, ¿eh? No, porque tú tampoco puedes estar controlando, tú puedes dar una base, luego lo que hagan con esa base ya es otra historia, ¿no? Pero a No mí, lo sé, pero que te sacan todos tan anticatólicos estando bueno, pero allí. a mí me gusta recalcar esto de que hasta el más rojo y el más ateo tiene la inmensa desgracia de que todos sus valores que está promoviendo ahora mismo, todos parten de la cruz, absolutamente todos. Si no, chico, haber nacido en Túnez, colega, ¿sabes? Pero es que no has nacido en Túnez, has nacido en Madrid o en Motilla del Palancar, colega, ¿sabes? Y esto es lo que hay. Y a partir de ahí te jodes. No, pero luego hay una forma de exponer las cosas, ¿no? Que, sobre todo cuando hablamos de derechos, que se presta muy mal a estas cosas. Pasa también con el ingreso mínimo vital. Que el aumento en la cifra se entiende como que el derecho ha llegado a más gente. Cuando en realidad esas cosas de último recurso, cuanto menos se usen, peor. Pero claro, es que si bajase, por ejemplo, por llevarlo a un tema menos ideológico, ¿no? Si bajase el número de perceptores del ingreso mínimo vital, Sería un puede ser exitazo. que sería un exitazo. Claro. Se puede entender como que la gente no está accediendo a él. Y es, claro, es complicado con el estado de la comunicación actual o cómo se comunica la política, que estas cosas se entiendan en el gran público. Eso es. Y para eso estamos, o sea, eso es lo que intentamos nosotros cuando abordamos cualquiera de los temas, es lo que intentamos explicar. O sea, primero derribar ciertas barreras y ciertos tabús que, a ver, no nos vamos a rogar nosotros ahora mismo el que se esté, que ahora esté más en boga el poder hablar del tema del aborto, ¿no? Pero sí que es cierto que desde que el Partido Popular, digamos que dimite de esa pelea, joder, esto había caído en un erial que solo desde Hazte Oír, desde abogados cristianos, desde un sector muy, muy concreto de la sociedad, se estaba tocando. Quiero creer que poco a poco hay gente que está empezando a entrar en este debate porque es que es lo correcto. O sea, eso es lo que te iba antes. O sea, la primera clave de esto es que la gente entienda que es que se están haciendo las cosas mal, que lo correcto es lo otro. Lo correcto es apoyar la vida. Ya está. O sea, y a partir de ahí ya empezamos a pegarnos, que si hay que poner subvenciones, que si tiene que ser todo más estatista o más liberal, o sea, ya veremos. Pero la base de todo es que esto es lo correcto. Y ahí sí que está empezando a entrar otra gente que ya está más alejada de estos grupos que eran muchísimo más pequeños y que estaban centrados, siguen en ello porque deben de seguir con sus creencias y sus historias, pero el debate se tiene que abrir muchísimo más, porque si no es imposible que esto luego vaya a llegar a traducirse en una medida o algo. O sea, sería impensable que Vox hubiera tenido aquel ramalazo con Gallardo en Castilla y León y tal, si nosotros, y hablo nosotros como una pequeña parte de toda esa sociedad que todavía está dando guerra con esto, hubiéramos dejado la batalla. Porque si el partido político de turno, el que sea, no ve que hay una demanda social, en la vida va a venir a hacer nada, ¿eh? O sea, el partido político no tiene yo no considero que tiene una escala de valores y se rige por ellos. Aunque tienen valores, no se rigen por esa escala de valores. Se rigen al final por lo que da votos y lo que no. Un partido político, a fin de cuentas, es una empresa cuyos accionistas son los votantes. Entonces, efectivamente. Bueno, pues, hay partidos que lo tienen think tanks detrás, el propio Vox tiene think tank detrás. Sí, todos, pero sí, bueno, claro. esos think tank también, es verdad que al ser un think tank de partido, también es, a muchas veces en vez de crear o buscar crear nuevos conceptos, lo que hace es filtrar. Es como un filtro muy gordo en el cual trabajan, van viendo ese tipo de think tank, va viendo qué temas pitan más y cuáles menos, ¿no? Ellos tienen, bueno, sí, al final, ellos tienen que pulsar lo que se vive en la sociedad y las demandas de la sociedad. Y a partir de ahí empezar a, pues en sus programas electorales, el ir poniendo, bueno, pues inmigración, pum, aborto, pum, vivienda, pum, cochecitos eléctricos o de gasoil, pum, ¿sabes? O sea, ellos tienen que empezar a ver las cosas por sí mismo. Un partido político, que yo sepa, no suele funcionar así.
a no ser en cambios gordos. El otro día debatíamos y me decían, coño, ¿y cómo entra el Partido Socialista? Porque estamos hablando al final de si esto va de abajo arriba o de arriba abajo. Entonces yo siempre he mantenido que lo normal es que vaya de abajo arriba. Claro, cuando viene el Partido Socialista, digamos que esto era una era donde había que sembrarlo todo de nuevo, porque estamos en un cambio de régimen y no creo que se pueda comparar la situación aquella del 78 o del 75 con la situación que vivimos ahora, ¿no? Bueno, pero es que incluso... Hay que tener cuidado, porque el Partido Socialista de Felipe González también bebe mucho de lo que había en el resto de Occidente, porque cuando tú llegas el último a algo, tienes todo en lo que fijarte. O sea, tampoco hay que pensar que Felipe González es un ente, o el Partido Socialista de Felipe González es un ente ahí en la nada. Y que luego el Partido Socialista de Felipe González lo que viene es también a cubrir unas necesidades que hay. Es decir, una vez que muere Franco, hay un sentimiento de libertad en España que se quiere conseguir. Y eso es innegable. ¿La mitad o más de los españoles eran franquistas? Sí. Pero incluso a los franquistas, muchos de ellos decían, bueno, pues tampoco viene mal tener una democracia, tampoco te viene mal. Sobre todo por cómo se lo estaban explicando en aquel momento. Luego, no, claro, porque al final, y tampoco tanta explicación desde dentro, sino que es que alrededor tuyo todo lo que hay son democracias. Aparte de eso, ¿cómo te lo están contando también, no? O sea, es decir, no, bueno, es que vamos a hacer una democracia, tal. Este PSOE que viene no es el de Largo Caballero, tampoco es el Partido Comunista, que era el que daba miedo. El Partido Socialista viene a recoger todo ese voto de izquierdas para tenerlo controlado, para que no se le desmangue, porque a lo mejor si eso va al Partido Comunista, la transición hubiera sido absolutamente... Bueno, seguro no. O sea, seguramente no, seguro hubiera sido completamente diferente. Hay una serie de movimientos del extranjero que no podemos obviar tampoco, que es de la socialdemocracia alemana y de la inteligencia americana, que quieren poner quieren hacer este tipo de democracia en España, ¿no? Por lo tanto, evidentemente ahí sí que somos un poco más peleles en ese sentido de que nos encontramos lo que hay y por unos anhelos propios de la sociedad española se aprovechan para colocarnos lo que nos han colocado. Y eso no es digamos, una situación que sea parecido a lo que estamos viviendo ahora mismo. Ahora mismo sería impensable que Vox hubiera salido con la fuerza que ha salido si no hubiera en la sociedad una serie de reivindicaciones que nadie estaba atendiendo. Una serie de problemas que todos los partidos políticos estaban echando para un lado, estaban mirando para otro sitio. Nadie quiere asumir nada, nadie quiere asumir riesgos. Entonces llega Vox, detecta ese nuevo patriotismo, detecta que esa bandera de España se ha tirado al suelo y nadie la recoge, detecta que el tema de inmigración está empezando a ser un problema y nadie, bueno, lejos de intentar solucionarlo, te lo está todavía fomentando más, y coge esas banderas, pero esas banderas estaban en la calle. Antes de llegar Vox, hay 2, 3, 4 creadores de contenidos, UTBH, Roma Gallardo, tal, que ya te están hablando de la ley de violencia de género como un atropello al Estado de Derecho. Pero fíjate, estaba pensando que justamente el tema del aborto quizás en este último round político ha quedado atrás, porque fíjate, el político con un cargo más grande que ha hecho algo contra el aborto, que es García Gallardo en Castilla y León, ¿no? Uh-huh. En aquel latido fetal, hoy día, y con todo el respeto que le puedo tener, es un tuitero. Hoy no tiene más cargo, o sea, no tiene más vía pública que sus tweets. Quiero creer, y aquí me pones el imagín si quieres, que, a ver, hay batallas más complicadas que otras. O sea, es decir, ahora mismo es muy sencillo. Ahora, fíjate lo que te voy a decir, es muy fácil ahora mismo ponerse el disfraz de remigrador y empezar a decir por todos los lados, no, hay que remigrar a gente. O sea, ahora, hoy, en Big 2026 es muy fácil. Esto complicado a lo mejor era agarrar en 2023 o 2022 cuando cogíamos nosotros y decíamos, no, hay que poner a la Armada en el estrecho a hundir cayucos. A lo mejor era más complicado en aquel momento. Hoy es más fácil. Y con el aborto yo creo que puede pasar lo mismo, O sea, es un tema
es un tema muy complicado, muy delicado, joder. Tiene unas aristas absolutamente... tiene más esquinas que un sacoleña, ¿sabes? Y eso, que hay mucha gente que lo ve muy sencillo porque está justo en ese punto de decir, no, esto está mal, todavía tenemos que llegar a ese punto de darle a la vuelta a la sociedad que piense que está mal. Porque es que el problema de ahora mismo es que hay muchísima gente a nuestro lado que cree que eso está bien. Entonces esas batallas, a lo mejor esa medida de Gallardo llega pronto. A lo mejor hay que hacer una labor de zapa primero para que esas cosas lleguen a buen término, ¿eh? Y bueno, ahora has hablado un poco de inmigración y demás. Vamos a ir con ese último documental de Sánchez S.A.S., ¿no? Sociedad Anónima. Sánchez, que bueno, Sociedad Anónima. Que se te queda un poco viejo el título porque yo creo que con las últimas informaciones ya muy anónimos no son. Bueno, era... Tenemos a casi todos los socios apuntados ya. Podríamos haberle puesto SL, ¿no? Pero, no, bueno, molaba más a nivel... No, porque limitada tampoco parece que es. Bueno, sí, lo que pasa es que es una sociedad limitada bastante amplia. Bastante, ¿no? Grande, con bastante bastantes grande, socios. Sí. No, bueno, yo creo que es cachondo el título y, bueno, lo que queríamos conseguir con él se consigue, ¿no? Que es joder, el darle ese cariz de empresa. O sea, este tío es una empresa que es su empresa. Y a partir de ahí, él luego ya va haciendo las cosas que va haciendo, ¿no? Pero lo primero de todo es su empresa. Y luego ya veremos. O sea, es que aquí con Candio, en el primer capítulo, yo lo dije, que creo que Pedro Sánchez es el político más nihilista de España. Que es un tío con muy poca idea propia. Y con muy pocos sentimientos. A ver cómo me explico. Con muy poco interés o sentimiento de dejar un rastro, de dejar algo. Es decir, de que los nietos puedan decir: yo soy nieto de Pedro Sánchez, mira lo que hizo mi abuelo. Es un psicópata. Es que es un psicópata. A Reverte le pegamos muchísimo. Pero hay que reconocer que a Reverte, joder, algo sabe. Reverte tonto no es, ¿vale? Y escribe muy bien, y utiliza muy bien el lenguaje. Y yo, para mí, una de las mejores definiciones que se han hecho de Sánchez la decía Reverte, ¿no? Decía que es un auténtico killer, un psicópata, y que sería capaz de decir que va a vender a tu madre, pero o sea, a su madre, pero que realmente a quien va a vender es a la tuya, ¿no? O sea, o sea, Sánchez va a ser digno de estudio, no ya por su persona solo, porque al final el mérito que está teniendo es el haberse dado cuenta de todo el poder que tiene un presidente del gobierno y utilizarlo hasta las últimas consecuencias. Eso es lo que se ha dado cuenta él. Y el tener el arrojo y el tener el cuajo de decir, no, es que me suda la polla todo. Porque estas cosas antes, joder, pues había ciertas líneas rojas que no están escritas en un papel, que no hay un porqué la ley que te obligue a que cuando tú tienes una presión X, porque tampoco hay un aparato de medición de la presión mediática, pero, joder, el propio González, que aguanta un huevo del 93 al 96, no veáis la que es, ¿eh? O sea, las elecciones de González en el 93, él sale en noche electoral diciendo, he captado el mensaje. Porque en esa legislatura que acaba en el 93, ahí es cuando saltan todos los escándalos de corrupción de Filesa, Malesa, Time Sport, todo el tema de lo que es la corrupción, digamos, la de siempre, ¿no? La de meter la mano en la caja. Claro, luego del 93 al 96 vienen los GAL. Y ahí sí que Pedro J se lo carga, ¿vale? Pero aquellas elecciones del 96 deja gobernar a Aznar. O sea, es González el que se aparta, porque González podría haber pactado, porque Aznar no tiene mayoría absoluta. González podría haber bloqueado ese gobierno, como hace Sánchez en 2016. Son ese tipo de cosas que antes, por decencia, por visión de Estado, tal, llegaba un tío y dimitía. Pues ahora este tío ha llegado y ha dicho, ¿y por qué? O sea, ¿por qué tengo que dimitir yo aquí? Y me da igual. Y aguanto, y aguanto, y aguanto. Ese es su mérito, ¿eh? No es que sea inteligente, no se sabe rodear tampoco de gente inteligente, porque cuando tiene a alguien inteligente ve que le hace sombra y le coge y lo larga. Pero simplemente es eso, o sea, es la voluntad. Gracias a eso estamos viendo que el sistema tiene unas grietas absolutamente enormes, que se nos puede colar por aquí lo que haga falta.
Y eso en un momento dado puede ser motivo de esperanza. Porque de la misma manera que se nos ha colado esto, a lo mejor se nos cuela otra cosa. Bueno, yo es que también, o sea, sí que me gustaría, más allá de quien venga de derecha y izquierda, que sí que vuelva el sentido de Estado. Porque es algo que es bastante preocupante. Ya no tanto en un sentido de régimen, que pues tú puedes variar la forma de, por ejemplo, la forma de elegir los diputados o demás, cosas core del régimen, pero sí que hay un cierto problema en eso, en tener un poco, es que casi sin sentido de Estado, en ver un poco, en que decir, joder, en 30 años cómo me van a ver, ¿no? Un poco de amor propio incluso. Y que creo que Sánchez es el mayor nihilista en esto. Yo creo que y es algo... Zapatero, ¿tú crees que... O sea, yo sí sé que Aznar quiso, o sea, el legado, ¿no? Que hablan los americanos, ¿no? Los legados, los legados de los presidentes y tal. Yo sí sé que Aznar tenía... De hecho, él lo ha hablado alguna que otra vez del legado, porque él es muy atlantista, él es muy yanqui, muy pro-yanqui, él se lo sabe, ¿no? Pero yo creo que Zapatero ya no viene de esa manera. O sea, Zapatero rompe con muchísimas cosas en España y yo creo que eso del legado lo rompe Zapatero. ¿O tú crees que Zapatero también tenía un sentido de legado como el de Aznar? Yo creo que Zapatero tiene sentido de legado en otras materias, pero sí le tiene. ¿Tú crees que sí? Por ejemplo, cuando Zapatero aprueba el matrimonio gay con muchos... Matrimonio homosexual, perdón. Con muchas reticencias, muchos más de las que habría si se aprobase ahora, él piensa en ese legado. Y de hecho le tiene. Entre la gente beneficiaria, si preguntas a alguien que sea a un católico bastante practicante, solamente te criticaría Zapatero por ello. Pero claro, España creo que es de los primeros países del mundo, no sé si es el segundo o el tercero de Europa en aprobarlo. Y cada vez que se conmemora esa aprobación, la cara que sale de Zapatero, tío. Mira, no te voy a quitar la razón. Es que Pedro, pero es que, por ejemplo, por comparación, para que te no, Pedro Sánchez sí, pero no tiene una puta ley en la que vaya a aparecer él en 20 años, ¿eh? Sí, pero es que date cuenta de una cosa. Hay un factor que normalmente no tenemos en cuenta. O sea, y de verdad, no te quito la razón. Puede ser verdad que el tipo viniera con esa idea desde el principio y dijera, no, voy a darle la vuelta a todo esto y va a ser, pues eso, la ley integral de violencia de género, machismo, tal y cual. Pero claro, yo parto de una base diferente, que es que eso son herramientas para asegurarte el poder. No es realmente, para mí, él no tiene una idea real de todo eso. Y hay un factor que mucha gente no tiene en cuenta, que es, una vez, después del 2004, la izquierda se da cuenta, y sobre todo después de que González acaba como acaba, la izquierda se da cuenta que no va a volver a gobernar con mayoría absoluta. Y para mí eso es fundamental a la hora de entender después todos los pasos que van tomando. Entonces, yo creo que Zapatero, lo bueno, entre comillas, o el acierto de Zapatero es entender que tiene que enfocarlo todo a que todo sea una guerra, a que todo sea ideológico, y que de esa manera es como se va a garantizar después el apoyo de los partidos que va a necesitar, porque a nivel electoral no va a llegar nunca a los 176. Por lo tanto, no te quito la idea, ¿no? No te quito la razón de que pudiera venir sí con esa... Que oye, que él se lo creyera todo este tema, pero yo siempre tengo en cuenta eso. Entonces... No sé, porque en ese momento, cuando te pones matrimonio homosexual, de cara a tener, por ejemplo, un apoyo del PNV o de lo que era en aquel momento Puyol, se te podía estar incluso complicado. Ya, pero para eso te coge y te lo da por el otro lado. ¿Qué te está haciendo por el otro lado? La negociación con ETA. Porque la negociación con ETA de Eguiguren durante todo el año 2002-2003 no solo se circunscribe a lo que va a pasar con Bildu. Es una negociación muchísimo más amplia a nivel nacionalismo catalán y nacionalismo vasco. Es quizás vuestro siguiente documental. A mí sí me molaría uno de ETA. O sea, nosotros tenemos una lista. Checklist. Tenemos un checklist sí, con un montón de temas. ¿En qué marrones nos vamos a meter de aquí a 10 años? No lo sé. A mí me tiene obsesionado el tema de la memoria histórica o de memoria democrática ahora mismo. Me tiene absolutamente obsesionado. O sea, no puede ser que... O sea, alguien tiene que poner pie en pared y decir, oye, mira, la historia es la que es, hay que contarla bien.
Porque es que si no, yo creo que no nos damos cuenta de las implicaciones que tiene eso. El dejarnos que nos manipulen la historia de tal manera, joder. Por lo tanto, para mí eso es una obsesión. Y una de esas obsesiones es que no puede ser que ahora mismo en España los chavales de 20 años, 25 años no sepan quién es Miguel Ángel Blanco, tío. O sea, no puede ser, tío. Y pues centrarnos un poco. O sea, ahora luego te pregunto por qué otros. Bueno, no, vamos a hacerlo así. ¿Por qué otros documentales puede haber por ahí? Así que digas, joder, me apetecería hacerle. Me apetece muchísimo uno sobre ETA, me apetece muchísimo uno sobre la historia de España, muy genérico, muy en general. O sea, hacer clases de historia a nivel podcast, clases de... O sea, tú te vas ahora mismo a iVoox y tienes, no sé, yo en mi lista de iVoox tengo como 10 o 12 podcasts de historia que son muy buenos todos. Antena Historia, Ruta por la Historia, Histocast, Memorias de un Tambor, Casus Belli Podcast. Bueno, tengo 10 o 12. ¿Puedo decir uno que vais a criticar? Sé que la gente que venga más por ti que por mí va a criticar mucho. ¿Cuál? Creo que el señor Díaz Villanueva hace un tremendo podcast sobre eso. Hacía. Bueno, sí, lo hace, ¿qué coño? Pero... ¿Qué coño lo hace? Luego lo podéis criticar lo que queráis, pero hace un tremendo podcast. Claro, luego el personaje es otra cosa, ¿no? Pero es otro tío que evidentemente ha hecho una labor de divulgación histórica muy buena, ¿no? Pero si te das cuenta, todos estos podcasts, o por lo menos yo no lo he encontrado, lo más parecido que hay es uno que hizo César Vidal en Es Radio, es coger la historia de España desde el principio hasta ahora. Ordenadito, bien contado, con todas las implicaciones y tal. Entonces, eso me gustaría hacerlo a mí. Qué mal envejeció César Vidal, ¿eh? Bueno, a ver, yo qué sé, tío. También hay claro, que... yo soy un poco más joven que tú y yo ya le he pillado en su época de independiente en Estados Unidos. Y me parece un tío es que César Vidal es hasta depresivo, tío. Es que antes no era así, tío. O sea, antes, joder, tú le escuchas estos capitulitos, no me acuerdo cómo se llaman, ¿no? Pero tenía una sección en Es Radio con Federico y te iba haciendo un poquito, pues pildoritas de la historia y te las daba colocaditas y tal. Y evidentemente, pues era otra etapa de su vida donde hacía otro tipo de cosas, ¿no? Ahora está haciendo lo suyo, que hará su labor también, ¿eh? Pero o sea, le estoy escuchando la temporada y me dio esta mal rollo, tío. Mira, tú sabes, porque muy me mal, conoces, muy mal. No suelo... Bueno, nosotros en general nos llevamos en terra bien con todo el mundo y no entramos ni en beefs, ni en rollos de salseos, ni pollas, ¿no? Pero es que yo íntimamente pienso que toda esta gente hace su labor también. O sea, ahora es muy fácil coger a Roma Gallardo y decirle, si es que eres un rojo, tío, no sé qué. Vale, bien. Pero yo, tío, tengo memoria y sé que cuando empezó Roma Gallardo, lo que se ha jugado, que fue uno de los primeros y tal, y gracias a Roma Gallardo entró mucha gente a poder decir lo que estamos diciendo ahora. Y eso no puede quedar en el olvido. No quiere decir que haya que tragar con todo lo que diga Roma Gallardo. Hay que ponérsele enfrente y hay que decirle, no, chanto, esto no es así, vale. Pero el faltarle respeto a esa gente o el faltarle respeto a Díaz Villanueva, más allá de que podamos hacer un chascarrillo, un meme, un chiste, o sea, yo valoro lo que ha hecho Villanueva en su día, valoro lo que ha hecho Roma Gallardo, valoro lo que ha hecho TVH, todos esos que por ese viaje que estamos haciendo todos a la radicalidad más absoluta, evidentemente, pues si ellos no se mueven y siguen un poquito en ese sitio más equidistante y tal, a nosotros nos falta, ¿no? El cuerpo nos pide más leña. Pero yo jamás... Sí, vamos. No, o sea, estoy de acuerdo contigo, precisamente porque la mayoría de gente que venga aquí a escucharme, yo creo que si algunos se quedan, van a acabar pensando que yo soy bastante tibio. Tú eres de los tibios, pero también haces tu labor. O sea, quiero decir, alguna vez lo he contado y yo esto lo veo como una escalera, ¿no? Es una escalera que vamos a tener que recorrer todos. Y si pongamos que Roma Gallardo es de los primeros, de los que están más abajo, ¿no? Y lo más arriba del todo, ¿qué podría ser? Yo qué sé, pues Marenas o Rafa Baraca cuando estaba, o aquí la voz de Europa. Venga, pues lo más radical que te puedas imaginar es lo que está más arriba, ¿no? Bueno, pues Roma Gallardo es el primero. Alguien que solo escucha a Roma Gallardo
no se puede ir luego arriba de la escalera porque cortocircuita, tío. O no nos puede escuchar unas cintas. O un Terra denso como el de este domingo de... Este domingo en Terra hemos tratado la División Azul con el mayor experto del mundo de la División Azul. Y es un programón que flipas. Pero ese programa no es apto para todos los públicos. O sea, no es apto para todos los públicos. ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente que cuando escucha División Azul hace así, el cable rojo le pega con el azul y cortocircuita. Por lo tanto, en ese viaje necesitan pasar de Roma Gallardo a Ana Rosa Quintana y a Pablo Motos, de Pablo Motos a Alsina y al otro, ¿cómo se llama? El que destroza todos los días, a Vallés. Y de Vallés tienes que pasar a Iker Jiménez, de Iker Jiménez tienes que pasar a Terra, de Terra a La Orden y las Cintas, de La Orden y las Cintas, te digo los que más conozco, ¿no? Y poco a poco vas recorriendo todo ese viaje y va a ser en un proceso muchísimo más de que cuando llegas no bajas de peldaño. O sea, porque aquí lo que interesa es que no vuelvas a bajar de peldaño. Si tú haces bien ese viaje y si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, vamos a dejar a todo el mundo hacer lo suyo. Es como yo lo pienso. Y hay gente que me riñe por esto, ¿no? Por lo del gradualismo y todo esto que... Pues porque evidentemente no nos sobra el tiempo. Pero la realidad es la que es, ¿eh? Entonces tú empiezas ahora mismo a... Remigración. ¿Cómo vas a hablar de remigración con un tío que todavía piensa que la inmigración la necesitamos por cojones? Vamos a darle ese tema, porque hemos hablado un poco de Sánchez S.A., que bueno, que también tiene cierta parte que ver Pedro Sánchez con todo este tema. Bastante que ver. Yo creo que es el que menos tiene que ver, fíjate. Pero... Sánchez se la ha encontrado y sigue una tónica general que lleva desde época de... No te voy a decir Aznar, porque no son unos números tan grandes, ¿no? Y además la inmigración tenía absolutamente otro cariz. O sea, era de la que llama Campos la inmigración extractiva, ¿no? Venía, curraba y cuando se le acababa el curro se cogía y se volvía a su casa y ya está, ¿no? Que eso es un poco la inmigración que se puede soportar y que si hay una inmigración buena debe ser esa, ¿no? La que venga, te curra lo que sea, se echa aquí 1 año, 2 años, se coge, se vuelve para su casa y fuera, ¿no? El problema es lo que tenemos ahora de que se vienen, se instalan y que no es que te estén dando nada, sino que te están comiendo todos los recursos, ¿no? Pero fíjate qué curioso es, porque en el tema de las posiciones de migración se puede apreciar mucho cómo funciona, o sea, cómo se va moviendo el debate político en España, ¿no? Y se puede apreciar también mucho, por ejemplo, hemos hablado antes de cómo Vox aparta a García Gallardo, ¿no? Y lo relega eso casi a hoy día ser un tuitero. Y sin embargo, cómo va añadiéndole capas a su discurso migratorio. E incluso la posibilidad, si hoy día hay una posibilidad de que aparezca algo a la derecha de Vox, no es por Cataluña, no es por el aborto, no es por la economía, es por la... Yo, vamos, o como yo lo veo, solo lo veo la posible en los debates migratorios. Es que el debate migratorio, si te das cuenta, yo no sé si han hecho si han valorado en Vox de esta manera, pero entiendo que sí, ¿eh? Si te das cuenta, el problema migratorio te da la puerta de entrada para hablar de otras muchas cosas. De un montón. Te da para hablar de seguridad, te va para hablar de salarios, te da para hablar de precariedad laboral, te da para hablar de seguridad en la calle, de seguridad ciudadana, te da para hablar de machismo. Se está hablando de machismo ahora a través de la inmigración. O sea, ahora date cuenta que hay un feminismo bueno, o sea, estamos volviendo a... Hay un feminismo bueno y un feminismo malo. El feminismo bueno es el que defiende a las mujeres. El otro, he visto un vídeo de Figaredo diciendo, no, es que el feminismo bueno es el nuestro, ¿sabes? Yo no sé hasta qué punto eso es bueno, pero bueno, al menos yo entiendo que son soluciones que necesita encontrar Vox para un déficit clarísimo que tiene en cuanto al voto de la mujer. O sea, eso está clarísimo, ¿no? Entonces tendrán que hacer algo para que a toda esa mujer que le dé miedo votar a Vox porque les llevan contando una milonga desde hace 20 años, pues deje de tenerlo, ¿no? Yo quiero creer que todavía en Vox hay un cómo cuento las cosas y un lo que voy a hacer luego, ¿vale?
luego igual llegan a gobernar y es uno como los de siempre y nos llevamos el ostión, ¿sabes? Pero bueno, yo quiero creer, porque les conozco, hablamos con ellos y no solo les conocemos por la tele, pues más o menos sabemos lo que piensan, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Pero ese debate migratorio, como te abre tanto camino, por eso es al final el pivote de todo. Y todas las formaciones que vengan nuevas van a tener que adaptarse ahí, van a tener que escoger su camino. Y tienes a la Orriols, que es un partido independentista al uso, pero que te ha entrado por ahí. Y si te das cuenta, la Orriols ya está girando también. O sea, ya está abriendo otras puertas a través del debate migratorio, que es el problema que está percibiendo todo el mundo. Porque sales al calle y lo ves. Porque vas a la consulta al médico y lo ves. Porque te metes en el metro de Madrid o de Barcelona y lo ves. Porque coges un tren y lo ves. Y a partir de ahí, ya cada partido que vaya saliendo nuevo ya irá arrimando la escuadra a la sardina. Y entonces el otro día ya la Orriols dijo, bueno, aquí catalán es todo aquel que piense como un catalán y que hable como un catalán. ¿Qué? Si viene de Túnez también. Si viene de Argelia también. O sea, estás comparando al que viene de Argelia con el que viene de Badajoz. O sea, esa es la idea general. Eso es Orriols, ¿eh? Lo que pasa es que al principio te entra por inmigración y luego va abriendo el abanico a los demás lados. Entonces, si tenemos sí, esa sensación con Vox, tenemos que tener la misma sensación con Orriols. sí, y Orriols genuinamente creo que es una persona carismática y que sí que puede llegar a apelar a cierta gente, pero bueno, cierta gente fuera de Cataluña me refiero. Dentro de Cataluña es evidente. Puede venderle la moto a mucha gente fuera de Cataluña, pues lo estoy viendo yo. O sea, eso lo veo yo. Ojalá tener a Orriols que se presentara. Yo igual votaba a Orriols. Amigo, piensa un poco, anda. O sea, piensa un poco. Es que hace 4 días, 4 putos días, nuestro mayor problema en 2017 era el puto nacionalismo. Y era verdad, tío. O sea, no es que fuera un problema inventado, ni metido, ni alimentado por sonda para que eso... No, es que era un problema real y sigue siendo un problema muy real. Lo que pasa es que ahora mismo está estancado. Y de ese nacionalismo también se salen una serie se abren una serie de vías para hablar de muchas cosas. Entre ellas, el cómo coño está montado el sistema de 78. ¿Por qué tenemos que tener un sistema de autonomías? ¿Por qué? Porque luego te llega a Valencia y te das cuenta realmente lo que quiere decir tener un sistema de autonomías. Y ves que el sistema, que nuestro régimen es una puta mierda. Pues todo eso nos lo daba el nacionalismo. Lo que pasa es que, evidentemente, la situación va cambiando y salen problemas muchísimo más nuevos, muchísimo más acuciantes. Algún día alguien vendrá y empezará a hablar de las pensiones y ese será el problema más grande que haya que solucionar. Sí, que aquí la historia es que nos hemos dejado ir tanto tiempo que cuando hablamos de los problemas más grandes es que son todos, tío. O sea, ahora mismo tenemos se han hecho una bola tan gigantesca con todos los aspectos más importantes de la política y de lo que es el vivir día a día, que a mí me cuesta el decir, oye, este es más importante que otro. ¿Qué te iba a decir ahora justo? ¿Que no crees que con la inmigración en Vox está pasando un poco lo de con el machismo en Podemos? Que le servía un poco para todo. Y que te sirve también como un ente... O sea, que lo que te hace es que te simplifica mucho el debate, incluso a veces hasta estemos un poco ridículos. En ese sentido, te lo puedo comprar, pero hay una diferencia clave que es que el machismo de Podemos sí que era un problema inventado y el de la inmigración no. O sea, para mí esa es la clave, ¿no? Y por eso el machismo de Podemos, toda esta mierda, ha durado lo que ha tenido que durar. Y el tema de la inmigración no va a ser lo mismo. O sea, no va a llegar un punto en el que la gente se dé cuenta, amigo, es que tampoco había tanto problema con la inmigración. Es justo al revés. O sea, cada día, como van entrando, el problema se agrava. Pero claro, por ejemplo, tenemos ya aquí, sobre todo de ascendencia latinoamericana, gente de tercera generación, que yo luego no creo, o sea, yo no creo que todo latinoamericano que quiera venir te va a venir, ni mucho menos, tengan derecho a venir. O sea, no. Creo que el hablar español no te da el derecho a vivir en España. Pero sí que hay mucha gente muy integrada ya y que incluso esto en Vox va a tener... Vamos,
está metida en política, hay élites, sobre todo élites latinas, metidas en política española, y que en Vox hay bastante presencia de ellas y que les va a generar a futuro un debate, sí, bueno, a presente un debate moral y a futuro un problema. Vamos a ver, dices terceras generaciones. Yo no creo que en España haya un número excesivo hoy de terceras generaciones. Lo va a haber en breve. Lo va a haber. No, si de segundas y terceras, bastante más segundas ya sí. O sea, ya hay mucho niño extranjero, ¿vale? Pero son niños todavía. Lo que es segunda generación, tú date cuenta que el boom gordo empieza aproximadamente en 2010, por ahí, más o menos. Y el arreón más gordo ha sido ahora. Date cuenta también lo que hablábamos antes, que la inmigración que había antes, cuando llega el petardazo del ladrillo, de aquí desaparece mogollón de inmigrantes, ¿eh? Se piran mogollón. ¿Por qué? Pues porque ya no hay oportunidades y no tienes esas facilidades de ingreso mínimo vital, de Cáritas que te da la comida, de todas estas ONGs. Eso no existía. Por lo tanto, en los años 2008-2011 o currabas o no había nada que hacer. Entonces, muchísimos inmigrantes que habían venido al boom de la construcción sobre todo y derivado al boom de los servicios, por todo el consumo que derivaba todo aquello, de ahí se va muchísima gente. Y ahí el mercado laboral más o menos se regula solo. El problema viene después, ¿eh? Entonces estamos hablando de que esto tenemos un problema de entrada masiva desde hace ¿cuánto? 10, 15 años quizás. No, masivo, o sea, masivo sí. Yo entiendo la idea de esta masiva de gente que te entra con visas de turismo. Eso es. Pero yo creo que hay mucho hijo, o sea, nieto de inmigrantes, de inmigrante venezolano, de gente que, de venezolano, por ejemplo, de los latinos en general, que vinieron para aquí, ya hace gente que vino hace tiempo, sobre todo a nivel ya élite, gente que vino formada, Los mínimos, negocios, lo que sea. O sea, cuando tú... Bueno, es que claro, es que vosotros igual ahí abajo tanto no. Pero es que yo estoy muy acostumbrado a vivir con nietos de cántabros que luego fueron mexicanos y que ahora vuelven a ser cántabros. Pero son unas cifras, sí, son en pequeñas, absoluto, pero... o sea, en absoluto conllevan un problema. En absoluto. El problema viene después. Cuando estamos hablando de millones, tío. Cuando tú vas a generar un debate sobre inmigración, es ciertamente complicado, sobre todo cuando hablamos de inmigración latina. ¿Qué haces con esos, no? Que no, y que en Vox se pongan a hablar de hasta. O sea, que marquen que marquen una línea, ¿no? Claro, hasta aquí sí, hasta aquí no. O sea, decir, ¿qué pienso yo de esto? Claro. Es muy complicado. Y les va a generar. A Vox le va a generar un problema de verdad. A Vox no. Nos va a generar un problema a todos. Porque aquí nos pensamos que. No. O sea, a mí me hace mucha gracia lo de no, es que una España de 28 millones es perfectamente posible. Sí, obviamente sí, porque España ya ha tenido en otras épocas 28 millones, 30 millones de habitantes y no ha pasado nada. O sea, quiero decir, el problema es cuando hoy tienes 50 millones y tienes un sistema adaptado a esos 50 millones porque los tienes absolutamente asimilados. No, a ver, no es que les tengas asimilados. El sistema está creado en base a esos que estás trayendo de más. Tú ahora mismo, si tuviéramos una varita mágica, un golpe de Estado o un levantamiento militar, lo que quieras, y de repente tenemos la posibilidad de sacar a 10 millones de personas aquí, tenemos un problema gordo. Pero gordo. Sí, no porque directamente... Porque no podemos plantear solo esto como un juego de suma-resta y que quede de suma cero. No es eso solo. O sea, aquí llega una pandemia y nos damos cuenta de que no somos capaces en un país de 50 millones de personas proveernos de mascarillas, que es un puto trozo de tela así con 2 gomas, macho. ¿Vale? O sea, estamos... Bueno, pero precisamente porque es un trozo de tela con 2 gomas, no se produce en España. Estamos aquí, ¿eh? O sea, estamos en ese punto. Entonces, cuando hablamos de ciertas medidas y ciertas cosas, ojo con lo que pedimos. Porque sí que es verdad. Yo puedo comprar el argumento de es que yo prefiero una España de 28 millones antes de... O sea, solo con españoles que con 22 millones de... Claro, joder, yo también. Porque entiendo que eso es la muerte de España ya no a largo, sino a corto o medio plazo. Vale. Pero las cosas hay que hacerlas... con su orden y de no joder las cosas más de tal. Es también legítimo que haya gente que piense, oye, mira, es que yo sé lo que va a pasar con eso y estoy dispuesto a pagar el precio de 10, 15, 20 años muy jodidos si luego dentro de 20 años voy a estar bien.
Bueno, vale, habría que sentarse y hacer cuentas y ver qué pasa y tal, pero si tú eres consciente de lo que estás pidiendo, me parece bien que lo pidas. La impresión que me da es que la gente se piensa que ahora echamos a 10 personas y esto es Hollywood, ¿sabes? Y tengo la sensación de que no es así. Entonces, a partir de ahí, el problema migratorio tú lo puedes no solo enfocar a algo identitario, que es lo que decías tú de hasta dónde echas primeras, segundas, terceras generaciones. A lo mejor hay que meterlo a nivel recurso. Los recursos son los que hay y dan para esto. Entonces, ¿quién me va a sobrar? Pues me van a ir sobrando hasta que los recursos me den para mantenerlo. ¿Que hay que cargarse las segundas generaciones y me quedo con las primeras? Pues ya veremos. Habrá que ver también Claro, es que es muy complicado medir cuando te entran de tantos en tantos y te entran además de una forma bastante sencilla. Es muy complicado medir qué hace cada persona. Pero también es una forma muy buena es una muy buena forma de discriminar quién quieres que esté en tu país y quién no. El que Que aporte o el depende que no. Ya, pero... No, y no solo aportar, porque tú puedes aportar en tu trabajo, ganar dinero, y luego ser un verdadero miserable en tu día a día. Pero siempre es... Pero vamos a ver, esta cosa de el que aporte, el que no, el que trabaja, el que no, tal, vale, bien, pero no puedes perder de vista el último estadio de todo esto, que es el identitario. O sea, aquí no hay que echar a gente porque haya 2 millones de personas que están chupando de la teta del Estado. O sea, es decir, la idea no es sacar a esos 2 millones que chupan de la teta del Estado y meter a otros 2 millones que estén trabajando y que coticen a Seguridad Social. No. ¿Por qué? Porque el debate identitario, que es el final, el máximo que tienes que tener ahí, lo tienes que tener en cuenta. Entonces, a mí me da igual, para el debate identitario, que cobren del Estado o que no. Eso es al final una cuenta de Excel. O sea, si yo quiero seguir siendo España, yo no puedo tener a 15 millones de extranjeros, punto, ya está. O sea, no los puedo tener. Otra cosa es, ¿quiero dejar de ser España? ¿La izquierda quiere dejar de ser España? Posiblemente. Y por eso lo haga, o porque se la pele. Pero es que a mí no me la pela, yo no quiero dejar de ser España. Por lo tanto, tengo que buscar la manera de que a futuro no pueden haber 15 millones de tíos aquí que no tengan el origen español. O sea, ya está, sin más. Es que y una vez que tienes eso claro, a ver cómo llegas ahí. Esa es otra historia. Claro, ahí tampoco, yo entiendo que tampoco ayuda, que entiendo que se va en porcentaje, ¿no? ¿Cuántas personas hay con un origen español igual de más de 2 generaciones y cuántas no, ¿no? Claro, si tiene una tasa de natalidad muy baja, es muy fácil que el porcentaje extranjero suba también. No, es que va a ser en las cintas que estuvimos haciendo el otro día, hacíamos una prospección un poco al tiempo. Me parece que salía que en 2075, en el año 2075, que nos parece lejísimos, pero los que estén teniendo hijos ahora, esos hijos lo van a vivir. Yo aspiro a estar vivo. En 2075. No por mucho, pero, hombre, soy del 99. No, yo no. Bueno, 100 años, a lo mejor. Bueno, por ahí. Llevas 2 cigarros o 3 desde que estamos aquí. No, seguramente no. Pero bueno, se me entiende. 2075 no es tan lejos. En 2075 el 56% de la población a este ritmo sería extranjera. Ojo, y esa predicción o esa proyección no tiene en cuenta que van a seguir metiendo al ritmo que están metiendo ahora. Es decir, si vamos a millón por año... O sea, de aquí a 50 años son 50 millones más solo de los que has metido, más luego los que vayan naciendo. O sea, la población se mantenía bastante estable en la proyección, en ese modelo. O sea, la población seguía rondando los 50 millones, 51, 46, 48, por ahí. Pero lo que iba cambiando radicalmente era el porcentaje de población extranjera, que llegaba hasta un 56%. Y eso es la muerte de España, ¿eh? O sea, España ya no sería España, sería otra cosa. No sabemos si mejor o peor, pero sería otra cosa seguro. Y yo no quiero que sea otra cosa. Ahí también hay un factor que no es puramente de números. Es que cuando los inmigrantes son pocos, va a poner más sobre todo latinos, ¿no? Vamos a poner que sin olvidar sus raíces, es más fácil que se asimilen a tu cultura, ¿no? Fíjate, incluso con magrebís, ¿eh? Que si vienen unos poquitos, de hecho pasa, sobre todo cuando vienen. En los magrebís es más complicado verlo, pero vienen típicos magrebís de clase media alta, ¿no? Que vienen a estudiar universidades privadas
y que se casan con un español, tío, o una española, y acaban viviendo aquí en España siendo más o menos, teniendo una cultura muy parecida a la española. O casi española, ¿no? Con sus... Joder, pues sí, pues con... Yo qué sé, vamos a poner que ya es laico, ¿no? Que es pues una pareja laica con su... Pues yo qué sé, de vez en cuando hacen un cordero en casa más parecido al que hacían en su madre en Túnez, pero en esencia va a currar y tal, y más allá que es un poco más moreno que el resto, es más o menos en español. Pero claro, para que eso pase, tiene que haber muy pocos inmigrantes, porque en el momento en el que pueden convivir entre ellos, va a ser siempre mucho más complicado de asimilar. En España siempre ha habido un número asimilable de extranjeros. España siempre es un país muy... España ha sido un país abierto. Ha sido un país muy abierto. Pero ha sido un país... A ver, es que al final tienes un continente que habla tu mismo idioma y el dinero se mueve de un lado a otro y a veces bien y a veces mal. No, y entras en la gente se mueve de un lado a otro, pues bueno, tiene su cierto sentido. Y entras en la Unión Europea y de repente pues te viene gente europeos. Joder, alemanes hay 200.000, ingleses hay 300 y pico mil. Sí, pero fíjate, ese inmigrante que nos habla de él, por ejemplo, es un inmigrante que ha conseguido montarse unos guetos. No molesta. Claro, en vez de ser guetos en vez de ser guetos, no, pero son guetos de en vez de guetos de pobreza, son guetos de riqueza. Claro. No molesta, sí, pero tampoco se integra, ¿eh? Pero no molesta. Porque al final pero hace cero por integrarse, ¿eh? Normalmente no somos racistas, somos clasistas. Y eso también es una cosa que hay que ser sincero. O sea, normalmente somos mucho más clasistas que racistas. O sea, aquí te viene Michael Jordan y se me pone en el segundo B y yo estoy encantado de que venga Michael Jordan. Y es más negro que el sobaco un grillo, tronco. Ahora, me viene Mamadou, que es mantero allí en la Plaza Mayor y tal, y no sé qué, y me jode que venga Mamadou. Entonces no estamos hablando de color de piel, ni de lo que rece, ni nada. Estamos hablando de que Michael Jordan mola y Mamadou no mola, tío. Ya está. Y no pasa nada, por admitir eso. El problema de traer millones y millones y millones es que Michael Jordan no viene ahí. Viene Mamadou y viene Wilson y viene Moja, ¿sabes? Y eso, al final, tener a un Jordan o tener a un ingeniero o tener a 200.000 ingleses no te hace cambiar el país en nada, absolutamente en nada. Es más, cuando viene este tipo de gente, estos italianos, estos alemanes, estos se asimilan echando virutas porque sus países son una putísima mierda. Sus países son una puta mierda. Cuidado, si vienen en época de trabajar, en años de trabajar, se asimilan. Como vengan años de jubilación y vayan a zonas de ellos, no se asimilan. Y van a la fiesta del pueblo y comen lo que tú comes y ven la tele que tú ves y se asimilan. Joder, que vienen aquí a disfrutar, porque si no, no vendrían, coño. ¿Por qué vienen? Porque sí, vienen por el clima y tal, pero de puta madre, porque en sus países es una puta mierda. Inglaterra es una mierda, tío, y Alemania es otra mierda, y Holanda es otra mierda. Ya está. No, ya es que no sean sitios en los que yo viviría muchos años. Ya está, joder. Pero, entonces, si no, ¿para qué te vienes? No, pero... O sea, yo entiendo que es una inmigración que genera muchísimo menos problemas. Además, genera cero problema económico porque tienen... Muchos de ellos incluso te traigan hasta un seguro privado porque les venía con su pensión. Claro. Pensiones más altas que las españolas, además. Que aquí con lo que cobran allí de pensión, pues aquí por 4 perras viven y tal, y ya está. O sea... Pero claro, yo, por ejemplo, sí que creo que ellos... generan un tipo de gueto mucho más inofensivo que un gueto, por ejemplo, un gueto árabe donde se esté pasando droga. Claro, tío. Pero, claro. pero hay que entender que tampoco, pero de cara al debate que pones tú, como el step final del identitarismo. Claro, pero porque... Ahí no suman, ¿eh? Porque estamos hablando de 200.000 alemanes, no de 3 millones, claro, no de 3 millones de alemanes. Claro. Debe haber en alemanes debe haber la mitad de esta última regularización. Claro. O sea, es que esos alemanes son mínimos y los ingleses son mínimos. Estamos hablando de que solo marroquíes pueden haber 2,5 millones aquí, ¿eh? Esta es una de las peleas que teníamos en la cinta, porque cuando ha salido la noticia esta de la última regularización, el meme, la captura más habitual es que el 91% de ese 500 000 de regularizados van a ser hispanoamericanos, ¿no? ¿Qué pasa? Yo decía, joder, tío, pero ¿cómo puede ser esto del 91? Digo, pues claro, yo somos amigos de Rubén Pulido, somos amigos de Raúl el Murciano Cabronao, les hemos tenido en la radio, nos han dicho las cifras y yo decía, macho, no me suena a mí esto. Cuando me voy a las cifras, las oficiales te dicen que en España solo hay 1 millón, te dicen que solo hay 1 millón de marroquíes.
Si te vas a otra cifra y dices los nacionalizados, resulta que son 1.200.000. Y dices, vamos a ver. Yo lo entiendo porque son procesos migratorios muy diferentes. El marroquí o viene de manera legal porque tiene al final un estrecho, ¿no?, que pasar, y ya viene con su contrato de trabajo y empieza la vía legal. Y sin embargo el sudamericano, por el tema de los visados de vacaciones, tiene muy fácil entrar de manera ilegal. Hay entre 400 y 650.000 ilegales marroquíes aquí, que no están en ningún dato, en ningún sitio. Cuando tú llegas y ves los datos reales de la gente que hay, te das cuenta perfectamente que ese 91% es falso. O sea, el 91% de las regularizaciones no van a ser de hispanoamericanos. Hay muchísimo marroquí que se va a acoger a esa regularización. Y eso, a mí, me da la impresión de que de que eso está absolutamente teledirigido. Pero eso sí que ya es una paranoia mía y un gorrito de plata de los míos. O sea, porque no me parece normal. No me parece normal. Llevamos 1 hora, casi 50 minutos, entonces yo creo que va siendo hora de... Ya sé que a ti te gusta hacer los podcasts de 6 horas. Yo no tengo problema. Pero el resto de gente tenemos vida. Entonces, vida y que juega hay Champions. Que al Madrid con el Benfica, vamos a ver qué hace. Al Madrid con el Benfica, para que sepáis cuándo estamos grabando. Exactamente. Martes, ¿no? ¿Hoy? Sí, martes. Día de Champions. Día de Champions. Nada, entonces, pues para terminar, sí que te quería preguntar un poco, pues un poquito por el fútbol. Por el fútbol. 2 detalles. El primero, me he puesto la camiseta del Racing hoy. Sí. Para ti, para alegrarte. Hay equipos en el norte de España que saben jugar al fútbol. Luego está el Valladolid, que no. De hecho, el Racing no es de los equipos que me caigan. No es un equipo que me caiga especialmente mal. No. Y luego, pues ayer, hablando de marroquíes, ¿qué tal le va al Barça? Pues estos últimos 15 días mal. Si nos vamos 15 días anteriores, íbamos a ganar la Champions. El Madrid estaba en la putísima mierda y tal. Yo hace mucho que no... A ver, no, yo antes vivía el fútbol de otra manera y con mucha más pasión y tal, pero a mí el periodismo deportivo me sacó un poco del fútbol. No puede ser que hace 15 días el Madrid fuera la última mierda que cagó Pilatos y que hoy pues ya vayan a ganar otra vez la Champions, y el Barça igual, ¿no? O sea, no puede ser que hace 15 días fuera el mejor equipo de Europa y ahora pues porque le sale un partido malo con el Atleti y otro malo con el Girona, pues ya es la última mierda, ¿no? No puede ser, tío. Son los mismos, ¿eh? Claro, lo que pasa aquí... A mí fíjate que me flipa el fútbol y vamos, paso mucho tiempo en el fútbol con mis amigos, porque me asusto del Racing hace bastantes años, pero no me gusta nada el periodismo deportivo, no me llama mucho. Es que se ha convertido también en todo muy rápido, yo entiendo, el periodismo entiendo que necesita esa rapidez para contar las cosas, sobre todo, oye, pues las medallitas de las exclusivas y tal, está bien, ¿no? Pero yo no creo que el periodismo tenga que ser solo eso. Y luego ya... Pasa en política también, ¿eh? Sí, claro. La política deriva mucho de la noticia de última hora, de tratar todos los temas muy rápido, muy superficial, y para mí complica mucho el transmitir ideas. Eso es un problema. Eso es un problema porque al final estamos viviendo en un mundo muy, 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 muy rápido. Todo acaba diluyéndose enseguida. O sea, no puedes darle profundidad a ningún análisis y al final la vida es muchísimo más complicada que eso. O sea, entonces, y el fútbol igual, ¿eh? O sea, y luego, para mí, Pedrerol... no sé, yo no sé si algún día vamos a darnos cuenta del daño que ha hecho Pedrerol al fútbol. Para mí, el enfocar el fútbol de esa manera... No me parece mal que tú tengas en un momento dado un reducto de... Mira, me lo paso bien porque lo tenemos nosotros con las cintas, ¿vale? Pero yo soy consciente de que el periodismo no pueden ser las cintas, tío. Podríamos hacer un hilo un poco largo en el cual se empieza con la prensa rosa. Pedrerol sigue tirando. Eso es. ¿Se va a ese formato? ¿Ves que ese formato sigue navegando? Y te lleva a que la política hace ese tipo de tertulia ya. Claro. Es que podcast como... ¿Es Pedrerol el culpable indirecto de que hoy la política se gestione en tertulias de estilo de prensa rosa? No lo creo. No creo que llegue a tanto. Es el tío que fue capaz de sacar el formato y darse cuenta de la rentabilidad que tiene. El formato ya existía, Pedrerol no inventó nada. O sea, el formato le crea Arús. O sea, sois muy jóvenes vosotros, pero no os acordáis de un programa que se llamaba El Rondo. ¿Tú no te acuerdas?
No. Esto vamos. lo saca Alfonso Arús, que es un genio de la televisión, es un absoluto genio. Y Yo de Arús me acuerdo por otra cosa. de Arús, es que, joder, Arús ha hecho muchísimos formatos, Claro. ¿no? Entonces, No, ese formato fue improvisado, no fue un formato teledirigido. en cualquier caso, es una cosa que ya se hacía. Salsa rosa empieza, es el germen en la prensa del corazón, después viene el después viene el tomate, después del tomate viene el sálvame y tal. Pero es coger y el apelar a eso, a la entraña, al exhibicionismo, al análisis absolutamente ligero, tal, es imposible. O sea, si tú quieres realmente saber de fútbol, no te puedes poner a Pedrerol, tío. O sea, tienes que ponerte, no sé, me lo invento porque tampoco le sigo demasiado, pero ¿cuántos podcasts hay como La Media Inglesa, por ejemplo? No anda la media inglesa últimamente Y muy... no anda muy muy allá, ¿no? Pocos. Hay otros chavales, ¿cómo se llama? Quintana, un chaval se llama Quintana, me parece. Sí, ¿Cómo se llama el era un podcast? chaval, era un chaval cuando tú pintabas. Miguel Ángel Quintana mismo dirige un programa en Radio Marca. No, ya está en el mainstream, Bueno, en pues, pirata. no, pero bueno, pero quiero decir, joder, ese habla de fútbol, coño. Y tiene su ratito Sí. también de risa y tal, pero sí, pero ese tío habla de fútbol, joder, ¿no? Sí. Los posts que te hace a lo mejor pues, Álvaro Benito en Movistar, tal, hablan de fútbol. Pero si te das cuenta, es el formato, es minoritario ese formato. O sea, es más... Es menos rentable. Es menos rentable que un formato pues, como el que te pueda montar lo que ha pasado después con el chiringuito, ¿no? De Pedrerol. Y para mí eso hace mucho daño en general. Esto no le presto demasiada atención porque al final es fútbol, pero sí que es cierto que... Pero cuando llega en política te destroza el debate público. Claro. Porque ven el formato, dicen, joder, aquí está la mina de oro y se va todo el mundo ahí, pues tenemos esa política de dos tweets, tenemos esa política del salseo, de tal, y no llegas a profundizar. El corte de redes rápido. Eso es. Luego, esas tertulias son muy baratas de hacer. Sí, claro. Es un problema muy complicado. Es que tener a un tío que te haga un... Ya no te voy a hablar de un documental, ¿no? Pero cuando hacemos las cintas, por ejemplo, o alguno de los episodios de Terra que requieren de prepararlo, porque te lo tienes que preparar y tal, a lo mejor estás una semana, tío, preparando un programa de 2 horas. Y eso, joder, eso cuesta dinero, porque tienes que tener a un tío o 2 tíos que te busquen documentación, que te hagan los guiones, que te hagan una escaleta, que te digan, no, hay que hablar de esto, de esto, de esto. Tienes que encontrar al experto o al tío que te lo vaya a contar bien porque lo sepa y tal. Joder, eso cuesta. Entonces, lo de Pedrero, ¿qué cuesta? No, y que luego encima, como si el tema le toca de manera reposada, no hay visceralidad y demás, igual luego cuando vas a redes, fracasas. Fracasas, claro. Esa es la cosa de si la gente consume lo que le das o realmente la gente demanda esto. Es lo de... Nunca se sabe si es una cosa o otra. Pues yo creo que con esta reflexión la vamos a dejar. Desearte mucha suerte ahí a ti, a los chavales de Terra, que la verdad es que hace bastante que no hablo con la mayoría de ellos, pero con casi todos tengo bastante buena relación. Son gente que me cae bastante bien. Así que si el domingo les puedes dar un saludo en el programa, te lo agradecería. Sí, porque el domingo estoy yo. Sí, el domingo estoy yo. Pues, no podemos decir... Bueno, cuando salga esto ya habrá salido, ¿no? Esto se emite la semana que viene. Nada, pero sí, pero como ya todo el mundo sabe cuando estamos grabando, pues este domingo puedes darle, no pasa nada. Bueno, pero a ti, si no me lo cuentas ahora, cuando salgamos de aquí, te puedo decir que este domingo pasado hemos hablado del 23F. Y estaré por ahí. Con un invitado de... con el mejor. El otro día tuvimos al mejor para hablar de la División Azul y este domingo vamos a tener hemos tenido al mejor que se puede tener para hablar del 23F. Y bueno, eso de decirle a la gente que pruebe a ver Eternauta, a ver qué les parece, ¿no? Yo creo que hay gente que pueda estar... Supongo que le eche un ojo. Que le eche un ojillo a ver si les gusta. Tenemos 300 tertulias. Dudo que no haya una o dos que les guste. Y nada, a ti de despedirte y pues eso, con que el Valladolid no baje este año te va bien, ¿no? Yo firmo ahora mismo los 50 puntos porque me huele a lo del año pasado que tira para atrás. Y al resto, pues que nos vemos aquí la semana que viene y que muchas gracias por escucharnos y estar aquí esta vez más de 2 horas. Un saludo a todos. Adiós.